broken gear's not moving, so feel free. One broken tuner. Still got 5 good strings. Look at this. 2 broken keys. It's practically brand new. Hey, you guys remember that one we were messing with the other night? When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of the Lord. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown.
Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. ¿Qué tal, amigos del Sim Racing? Sean todos bienvenidos a Darlington. Estamos aquí para la Southern 3000, una edición más, la ronda número 5, en esta ocasión del Campeonato Virtual Oval en su clase A. Me acompaña, como es costumbre y como debe ser en cada transmisión de Ramones Oval TV, el señor Manolo Rock. Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes, querido señor Cejas, mi querido Ari. Pues eso, esto que ya se está convirtiendo en costumbre y tradición. Un domingo más en compañía, en grata compañía de usted y de todos los amigos que se dejan caer por aquí por el canal, por la RO TV. Así que bueno, listo para disfrutar en un circuito que creo que puede ser muy divertido para todos, para pilotos y sobre todo para el espectador. Así es, estamos en la localidad de Darlington, diría un pueblo, pero ni siquiera, es muy pero muy chiquito. Lo único que tiene esta zona es el circuito y aún así es de los más tradicionales que tiene los Estados Unidos, con su forma tan particular, con su ancho tan particular, ese apron enorme y con competencias que suelen darse muy entretenidas y una línea de carrera que para sacar la vuelta hay que inclusive rozar el muro. Ir bien pegaditos, sí, sí. Dos curvas totalmente diferentes, ¿no? Y que tienen una historia muy divertida por lo que he leído por ahí, ¿no? La famosa Exacto, sí, de... sí. Eso me divierte, decía, ¿por qué han hecho el óvalo de esa manera? Una curva mucho más pequeña que la otra. Y era, yo creo que la anécdota la tienes tú por ahí, ¿no? Pero era una Sí, promesa que le sí, hizo No sé si tú era, la quieres contar, Ari. estos eran campos de papa y de siembra. Y fueron cedidos al promotor de la carrera que quería construir un circuito, pero la condición es no me toques el estanque de agua. Sí, sí. Y le dijo, pero va a quedar una forma rara porque la curva y qué sé yo. Y le dijo, el estanque de agua tiene que estar tal cual como está. Oh, Y lo cumplió y lo mantuvo y por eso tenemos esta forma rara que nos da esta simetría, ¿no? Dos curvas distintas, pero bueno, lo hace distinto y lo hace entretenido que sea así. ojo, no cualquier charca, ¿eh? Ni era que es un lago repleto de carpas. Es decir, que ojito, ¿eh? Es decir, que no era un capricho así por así la del antiguo propietario, ¿no? Pero bueno, los amigos están viendo ahí en pantalla
para que nos entienda mejor lo que es el trazado del circuito, lo están viendo, y bueno, por eso, al ser tan diferente es lo que le da cierta expectación a las curvas, a ser trazados totalmente diferentes, pero con el nexo común que decía Ari, ¿no? De rosa al muro, besa al muro si quiere ir rápido. Son las 18:30 horas en simulador, o sea, se nos va a ir poniendo la noche de a poquito, poniendo el sol. Tenemos 28 grados sobre la cinta asfáltica, 25 grados sobre la temperatura ambiente. Para lo que es en oval es una temperatura bastante agradable, 28. Y se supone que se va a ir enfriando un poquito, los pilotos completando la prueba clasificatoria que momentáneamente nos tiene a Lucas Dávila, uno de los velocistas que tiene la categoría, ¿no? Siempre habituado a estar en esas posiciones delanteras, al menos en lo que es la clasificación. Sí, señor, el argentino Lucas Dávila, estamos más que acostumbrados a verlo siempre marcando excelentes tiempos por ahí arriba, pero mira, detrás tenemos a Lamperti, al joven Lamperti, su compatriota pegadito, y luego el primero que tenemos, luego el otro pimpollo de la Víctor Lobato, Tobias Canter marcando el tercer tiempo, pero vamos a aprovechar este momento en lo que están marcando tiempos, pues para mostrar la clasificación general que la están viendo en pantalla nuestros amigos, a los que les deseamos muy buenas tardes, por cierto, buenos días si luego nos ven en diferido, o buenas madrugadas, pero veamos ahí la clasificación como está. Sven Albrecht está liderando con 123 puntitos, luego Juan Aragonés, hay mucho sabor latino a continuación, Dávila, Varela, Acosta, y ya volvemos a la sexta posición con Tobias Canter. Luego en la séptima el Huracán Fer, Tony Alpañez, que el domingo pasado celebró una gran victoria, Lautaro Lamperti el noveno, y el décimo, pues el veterano Walt Dietrich Otto. Luego ya vemos hoy en la posición 11 a Emilio Suárez, a Emilio, que no va a correr, que ya nos comunicó por un privado que no podía estar en la carrera, que está de vacaciones con la familia, y eso también hay que cuidarlo. Y bueno, y ahí veis al resto de pilotos que tenemos, al compañero Adrian Spiri, está en la 16, y comentar que hoy debuta por fin con su bronceado veraniego el Sensei Moratalla de Ramón, que es el único que nos había estrenado hasta ahora. Así es, tenemos la primera presencia en lo que va de la temporada, en esta quinta fecha del Sensei Moratalla, que no ha marcado tiempo clasificatorio, ha optado por estar saliendo desde el fondo de la parrilla, no de boxes, sino desde el fondo. Repasamos, Manolo, rápidamente la clasificación, o el orden de partida, mejor dicho, sí, para esta competencia, con Lucas Dávila en la pole position, acompañado del otro argentino, del Lautaro Lamperti, Tobias Canter, del joven alemán, en posición número 3, con José Carlos Izquierdo, 4, Hossein Acosta, del boricua, junto con Jorge Varela en posición 6, Tony Alpañez, el Senna Lauda, posición 7, al último ganador en Daytona, con Jonathan Bell, el californiano, que también estuvo ahí en la definición de la carrera anterior, Manuel Lange, el piloto alemán, posición 9, o suizo, perdón, mejor dicho, con Huracán Fer, ahí redondeando el top 10, más atrás lo tenemos a Adrian Spirich, Wolf Dietrich Otto, Sergio Hernández, Juan Aragonés, Andreas Hermann, Gabriel Alejandro Cantú, Sven Aldrich, Andreas Diesenberger y Joaquín Moratalla son los 19 protagonistas que vamos a tener en esta tarde-noche de automovilismo en Darlington. Muy bien, pues ahí tenemos al Pescar tirando del pelotón de 19 pilotos. No sabemos si alguien ha optado por la táctica del avestruz, creemos que están todos. Así que vamos a hacer lo que ya es costumbre aquí en la ROTV. Vamos a lanzar con el querido Hilario y su hey, hey, hey. Badabadán, badabadán, y que la dama de negro los coja todos confesados y limpitos. Ahí va el Pescar tirando, se aparta y nos vamos con Hilario. Pues ya estamos aquí en Darlington a pleno gas.
Ha salido Lucas Dávila imponiendo orden, Tobias Canter, Lamperti, José Carlos Izquierdo del Lucky 2, Jorge Varela del Masked Devil, y bueno, ahí están, todos en fila india, y vamos a ver qué nos depara esto. Contrariamente a lo que habíamos tenido en la fecha de Daytona, aquí se han alineado rápidamente en fila única con Lucas Dávila, el poleman, tomando la punta en estos primeros metros de competencia. Canter le ganó la pulseada en la salida a Lampretti, que ha caído hasta la tercera ubicación. Por detrás todos ahí alineaditos. Hay un toque en la parte de atrás. Es por debajo del April. Me parece que es Sergio Hernández, número 13, junto a Wolf Dietrich Otto. No sale amarilla por ahora. No. Los corredores recuperan velocidad. A ver si podemos tener replay, Manolo, de la maniobra. Pues puede ser. Vamos a ver. Preparamos el dron, se lo lanzamos inmediatamente a Sergio y a ver qué ha sucedido. Vamos a mandar la repe. Aquí lo vamos a ver, creo que bien. Ojo, tenemos la cámara puesta sobre Sergio Hernández, el piloto del Lucky 2. Vemos lo que ocurre delante. Uy, uy, uy. Creo que Otto ha tocado un poco a Spirit. Y bueno, ahí se está viendo perfectamente la repetición. Volvemos al directo, es decir que Sergio es el que ha salido peor parado, pero el incidente ha estado por delante, Creo que Otto con Spirit. Así es, quedó en una posición incómoda para reincorporarse y por eso perdió bastante terreno. Lo afortunado para ambos dos fue que no hicieron contacto excesivo con la pared, con el muro. Por tanto, los autos están bien como para continuar con la carrera. Están supeditados a que salga una bandera amarilla. Cuestión de que puedan recuperar esa distancia. Si lo veíamos ahí a Jorge Varela intentando por debajo sobre la posición del californiano Jonathan Bell. Por ahora Varela sigue en quinta posición. Jonathan Bell, al revés. Era Bell el que lo había superado y Varela estaba intentando devolvérsela. Ahora Varela sexto y Jonathan Bell quinto. Muy estiradito, estiradito, estiradísimo diría yo. Vamos a ver, mandamos un saludo por ahí al mundo de Turi y a Carleto, que creo que Carleto es José Carlos Izquierdo de los Lucky 2, que está ahí en pista y ha mandado un saludito en el chat antes de comenzar. Pero sí que se ha estirado esto muy, muy rápido. Comentar, vamos a lanzar la cámara aquí a los dos compañeros de equipo, que la semana pasada no lo sabía yo, pero sí que lo sabía Ari, que tiene mejor información privilegiada. Tenemos ahí a Tony Alpañez, que ya no corre con el Sena Lauda, ahora mismo aquí en la Virtual Oval corre con un equipo, como pone ahí, Masked Devil, los Diablos Enmascarados, y también lo hace con su compañero Jorge Varela, el coche del Chevy 111. Así que localizado este nuevo equipo. Y bueno, ya que hablamos de equipo, decir una cosa, que la clasificación general ahora mismo está liderada por el Albrecht Motorsport, el equipo de Sven Albrecht, pero luego en la posición 2 tenemos al Masked Devil, el equipo de Alpañez y Varela. En la tercera posición el equipo Pandereta Racing Team de Inel da Costa y de Cantú. Luego en la cuarta posición NRT, que creo que es el equipo de Lucas Dávila, si no me equivoco. Y en la quinta posición, como no podía ser de otra manera, Ramones Oval Spain, liderados por nuestro Capi, el Huracán Fer. Así es. Vuelta número 9 para Lucas Dávila. Siado de su inmediato perseguidor, que es Tobias Canter. Uy, pues creo que hoy vamos a tener momento de pescadilla muy pronto, si esto sigue así. Sí. La pescadilla, dice, hombre, pues no está mal. La pescadilla maravilla que tenemos ahí, que ya contaremos en qué consiste para los nuevos aquí en la Raw TV. De momento, Tobias Canter en la segunda posición, le sigue Lautaro Lamperti, es decir, esta parejita, 17 y 18 años, los pipiolos, los más jóvenes de toda la Virtual Oval, sin duda. Dos pilotazos que no tienen ningún tipo de complejo y ahí se ponen a tirar, a dejarse ver desde un principio. Luego a José Carlos Izquierdo, Lucky 2, Jonathan Bell. Vamos a ver si por fin tiene fortuna el piloto californiano. Yo le llamo ya el Yankee, que como y dejo lo de californiano para mi querido Ari. El Yankee, pero el Yankee de buen rollito, no, nunca con menosprecio. Seguido. Luego tenemos a Jorge Varela y el Huracán, que no lo hemos puesto todavía, que ahí lo tenemos, el
luciendo el Rock City, la sala de rock, la sala de directos valenciana, y que, bueno, está haciendo, por lo menos en estas 5 jornadas que llevamos, un buen campeonato, estando ahora mismo justo en la posición que está aquí en la general, en el 7º lugar. Luego también llamar la atención sobre eso, Sergio Hernández, que va aquí, hoy mira, lo hemos cazado al vuelo, golpe al muro, se ha ido por el interior, no sabemos qué le ha pasado en la recta, se ha pegado un golpe, y recordar que solo lleva 2 carreras, nos imaginamos que por cuestiones laborales o por cuestiones personales va corriendo a cuentagota, pero mira, creo que hemos llegado a tiempo a su coche, desaparece y deja la carrera, así que volvemos a la cabeza con Lucas Dávila. Lo he casado al vuelo y va a comentar, hombre, qué gusto tenerlo de nuevo aquí en la Virtual Oval, pero ha durado, ha quedado cao en la vuelta 11, así que mala suerte para el piloto Sergio Hernández, que tiene que abandonar. Teníamos ganas de verlo peleando arriba, lo que nos tiene acostumbrado, pero ha quedado cao. Cámara para Sensei Moratalla. Aquí tenemos el bronceado cántabro, porque se pega unas buenas vacaciones. Este hombre sí que vive, y ya tenía ganas de ver lucir el coche con su dino ahí en los laterales. Mira qué dino más guapo. Yo le llamo dinosaurio a todo. Él me imagino que dirá, esto es un T-Rex o eso tal. Eso que nos lo diga él luego cuando termine. Pero ahí vemos luciendo su bestia ZL1, ese Chevy que ya teníamos ganas de ver en pista, por supuesto. Ahí lo tenemos tranquilamente en la posición 17, y no sé, vamos, el argentino Cantú del Pandereta Racing en la posición 12. Yo estoy viendo ahí, bueno, casi para los amigos lo que hago siempre, mandarle al chat el mapa, porque podrán ver todo cómo va. A ver, mapa, y así se enteran de lo que está pasando aquí en Darlington. Ahí tenéis un enlace para que veáis el mapa en directo como lo vemos nosotros. Pues ya sabe usted, señor, dígame lo que quiera en cualquier momento. Sabe que usted es de los pocos que me puede interrumpir cuando le dé la gana. Qué honor y qué privilegio. Lautaro Lamperti ha ganado la posición, lo venía siguiendo de cerca a Tobias Canter, y tenemos nuevo segundo, por tanto. Detrás de ellos, José Carlos Izquierdo. Última vuelta de José. Vamos a esperar. Justamente ahí está pasando por meta para sacar el tiempo. 30.6. 30.6. Calcadita con Tobias Canter. Quizá estaba esperando que le esté recortando, pero no, se mantienen equidistantes en lo que es el momento en esta competencia. Vuelta número 17. Vamos a buscar alguna batalla, vamos a buscar donde estén más juntitos. Jonathan Bell viene quinto solo. Varela viene siendo perseguido por el huracán, pero no en posición de pasarse. Atrás sí, mirá, tenemos a Costa y Lange. Podemos ir con ellos. Ahí está. Están rodando desde ahí, paragolpe con paragolpe. Y por cierto, señora Costa, ya quédese usted tranquilo, ahí tiene la fotografía que decía que estrenaba, y que la transmisión pasada, el domingo pasado, no pudo lucir. El coche 84 del Pandereta Racing Team, el puertorriqueño Einer Acosta, reclamaba que, oiga, usted no sale la fotografía mía con el casco molón, y ahí está, ya le expliqué yo por un privado luego, que me enteré que no se puede cambiar la información de piloto en práctica dentro de una carrera ya, porque no lo recoge la base de datos. Pero yo le prometí, el próximo domingo usted saldrá así de guapetón. Ahí lo tienes. ¿Tú quieres salir como Einer Acosta? Pues lee la descripción y verás cómo lo puedes hacer. Épica esa foto, sí, pone sí, respeto. Oye, una cosa, Ari, con tu permiso, como la cosa está estirada a falta, creo que vamos a ver qué le ha pasado a Sergio Hernández, que creo que lo podemos ver un momentito en una repe. Vamos a ver qué le ha sucedido. Va tirando, es porque ha sido... Ya iba el coche golpeado, recordemos, pero yo lo he visto darse un golpecito. Aquí es cuando se retira. Extrañísimo. Voy a rebobinar. Y así salimos a la duda, porque es uno de los pilotos importantes de la parrilla. Aquí la Virtual Oval. Vamos a ver. Aquí lo vamos a ver en este momento. Ah, bueno, uy, creo que ha tenido un incidente con Otto otra vez. Otto hoy viene calentito, ahí lo vamos a ver, repe. Pero realmente Otto va por fuera del muro, lo estamos viendo bien aquí, mete el trazado. Se le va un poquito, hay como una especie de Nescode, y ahora nuestros amigos van a salir de duda. Volvemos al directo.
Y bueno, en la rep se ve perfectamente que ha habido un amago extraño del coche del piloto del Lucky 2, Sergio Hernández. Se le ha ido, porque creo que Otto no ha hecho absolutamente nada, entonces ha ido por evitar el golpe hacia la izquierda, se ha dado y se ha reventado, ¿eh? Eso es lo que ha sucedido, lo estamos viendo y creemos que ahora aquí en cabeza está Luca Dávila, pero también Sensei ha tenido algún golpe, ¿no? Sí, así es, eso te iba a decir. En la recta principal, salí de la curva número 4, se le suelta y golpea en la parte interna del muro. Vamos allá, repes, para eso hacer tenemos al dron. reparaciones. La Así dama está haciendo ya perrerías, ¿eh? Así calladita, te baja Uy. el martillo en la cabeza. Es Sí, terrible. señor. El martillo. Oye, sí, ahí está. Es la curva, la salida, de las que podemos ver a lo mejor más cositas aquí. Esperemos que no, la verdad, pero es la salida. Sales, tocas un poquito al acelerador fuera de lugar y te vas al muro sin piedad. La dama está ahí esperándote para darte su abrazo definitivo, como ha hecho ya con Sergio Hernández, y esperemos que no haya sido también con el Sensei. Dávila, Lamperti, los dos argentinos, hoy sabor a rock argento, Tobias Canter, José Carlos Izquierdo, Jonathan Bell se mantiene ahí en la quinta, Varela en la sexta, el Huracán 7, están los chicos con mucho cuidadito, Acosta, Inel Acosta, Juan Aragonés, que recordemos va en la segunda posición de la general. Uy, a ver, aquí puede haber fiestas. Sí, vamos a mantener la cámara aquí, que ahí va una pareja más que interesante y una pareja que le va, pero la marcha, que bien. El Manuel Lange, Acosta, que ha sido sobrepasado por Aragonés, ojo. Y bueno, a ver, hombre, y a ver cómo va nuestro querido Hermi. Andrea Hermann de Alianza de Amigos, posición 11 para el piloto alemán, amigo de la Orden Ramoniana. Tony Alpañez, posición 12, el piloto de los demonios enmascarados. Ahí lo tenemos, el coche con claro sabor brasileiro, amarillo y verde. Y bueno, ahí va, es el ganador de la carrera, la jornada el domingo pasado en Daytona, donde él se hizo con la victoria y su compañero Jorge Barrero con la pole position. No está nada mal. Y ya que hicieron la inscripción del equipo, los amigos de Masked Devils, los invitamos también a que suban sus skins. Aquí tenemos una regla particular que se ajusta a lo que es la NASCAR, que no podemos tener a dos autos con la misma pintura. Pero quise invirtiendo los colores, ahí jugando un poquito, pueden hacer dos pinturas distintas para sus pilotos y tenerlos bien equipados ahí y no con algo tan genérico, ¿no? Como lo que tienen ahora. No digo que sean feos los colores. A mí Brasil mucho no me gusta, más en este día que juega Argentina-Brasil ahora en breve. Vamos, pero hoy Argentina a muerte, hoy vamos. Pero por eso, claro. Mejor Argentina, mejor celeste y blanco que los colores. Sí, y mira, ese comentario que hace Ari, ahí tenemos el coche de Jorge Varela. Aquí hablamos de automovilismo y de imagen también, porque todo va en el mismo pack. Jorge Varela corre para los Diablos Enmascarados. Pues este es el coche que se está viendo en la retransmisión, el coche 111, una skin que no tiene ni pies ni cabeza, un color, es que no lo llego a distinguir si es como crema, gris, eso cada pantalla RGB tirará de alguna manera diferente, pero bueno, eso es lo que hay, es a lo que se refiere. Aquí no estamos viendo la transmisión por Tradi Paint, así que tomar el testigo de lo que os comenta Ari Ceja, que él sabe de esto un rato, y oye, pintar los coches porque estaréis mucho más guapos en las retransmisiones. Él está aquí y Tony Alpañez, pues como decíamos, con el coche verde amarillo, pero que ni fu ni fa. Así que la Virtual Oval, el campeonato, la Raw TV y nuestros espectadores se merece un poco de esfuerzo creativo y estético para gozaros más en pista. Claro, y además es que el que va... Ya tienen hecho un skin muy lindo. Pues pero bueno, está. hay que hacer las adaptaciones pertinentes para que se pueda subir aquí. Pues ahí está, y el ejemplo de todo lo contrario, ahí está, un Ramón luciendo. Mire, vamos a ponerle el ejemplo y así lo entenderán nuestros espectadores. Una cámara cercana, aquí tenemos cómo luce un coche Ramones, veréis que tiene el mismo patrón. Ahí está, el coche de Spirit,
exactamente el mismo patrón, pero cambian los colores, el coche 93. Vamos a lanzarle al Huracán, veis que es el mismo patrón, pero luces rojo, blanco y negro y sponsor diferentes. En el caso de el Huracán lleva a Rock City, en el caso de Spirit a Detail Park, y con Moratalla, que está arreglando el coche y sale con él destartalado, ahí lo tenemos reincorporándose, lleva el Manatí Spotter en el coche, colores rojo, verde y blanco, pero vamos, los tres el mismo patrón. Eso es muy fácil de hacer, solo echándole un poquito de tiempo. Aquí tenemos el skin de la NRT de Lucas Dávila y volvemos con la cámara exterior fuera de los coches. Vamos a la cabeza, Manolo, porque se ha aproximado bastante Lamperti y de paso, si estás con la pescadilla a mano, ahí con la pecera, se la podemos ir sacando porque hemos llegado a la posición del número 148, lo están doblando en este momento. Uy, ahí susto para el puntero Dávila, también para Lamperti, que se sube bastante. Ahora Dietrich Otto es el siguiente auto a superar por parte de los punteros. A ver si se les ensucia la carrera en este sentido, ¿no? Algunos lo hacen más rápido. Uy, toque de Dávila. Sale de costado. Me parece que ahí va a perder la posición. Por parte baja viene Lamperti. Auto apareado, igualado. Pasa por delante. Levanta Dávila, lo deja entrar. Capaz que piensa que es la decisión más adecuada, que tire Lamperti y él seguirlo. Así le siguen sacando diferencia al tercero, que ahora en este caso es José Carlos Izquierdo. Lo ha superado a Tobias Canter. Sí, hemos visto ese golpecito que ha desarmado a Lucas Dávila y ha hecho bien, porque lo que sí que vemos en Lamperti, el piloto de Función Hispana, que a la mínima que tiene está siempre presto y dispuesto para lanzarse a comerse el bocadillo completo, y la verdad es que ha aprovechado bien su ocasión. Le ha metido el coche cuando ha visto que se ha ido al muro Lucas Dávila. Y bueno, nosotros ya tenemos a nuestra pescadilla cortesía de Ari Cejas para el momento pescadilla. La hemos sacado con sumo cuidado de la pecera y ahí vemos cómo se está produciendo. Ahí está, momento pescadilla. Lautaro Lamperti acaba de meredar, pero cuidadito que Otto es mucho Otto, ¿eh? Se ha metido ahí, ahora está en un sándwich y hace de queso y sal y jamón york. Está entre Lamperti y Lucas Dávila, ojito, porque sabemos que el veterano Otto es de los que no le tiembla el pulso, y ahí está, medio y diciendo, vosotros pasad, que yo no me voy a dejar. Ahí está, vemos, y esto puede beneficiar por lo menos de momento a Lamperti. Tenemos a Lucas Dávila en la estela de Otto y puede estar interesante mantener la cámara aquí a ver cuándo se decide a cumplir con el momento pescadilla. De momento lo estáis viendo ahí. Y Ari, tengo una idea, porque ya sabes que el Huracán Fer es un poquito diabólico, menos que el diablo Osorio, pero también, ¿sabes qué me ha dicho? Dice, Manolo, vete buscando por ahí a la Santa Compañía y tal. Y yo, una guadaña. Sí, para esta colección que tenemos, para cuando haya un Big One o haya un golpe así que el coche se retira mal, vamos a sacar una guadaña. No la tenemos, pero tenemos pendiente la música para Cibeles, la pasarela Cibeles, y también para el momento Big One o momento malo que uno se estropicia, como le ha pasado al querido Sergio Hernández, pues sacaremos otra, como el momento pescadilla, ¿eh? Miren, pasa la marca con la guadaña, cosecha ahí un alma. Bueno, pues pobre víctima. Pues ahí hemos dejado, plasmado el por qué sale esa pescadilla ahí, la pescadilla maravilla, y todas las imágenes que podéis ir viendo durante la carrera. Yo estoy loco por presentar ahí al perro feliz, tío, al perro suertudo, pero de momento no se resiste. Ya pasó también Dávila a Otto, ahora viene José Carlos Izquierdo, lo pasa por dentro, se está portando, pero es duro de pelar el Otto, ahí está. Y bueno. Pensá, Manolo, me acabas de hacer reflexionar sobre algo. Por lo del perro sortudo, la última bandera amarilla la tuvimos hace 3 semanas. Madre mía. Hace un montón que no sale la bandera amarilla, porque en Daytona fue todo verde. Esta semana también esta carrera no hemos tenido 29 vueltas sobre las 220 que vamos a tener. Es una carrera larga, es la más, junto a la de Talladega, son 301 millas, las más largas que vamos a tener en este calendario de la Virtual Oval Clase A.
Ajá. Y sí, la última vez que salió en amarilla fue cuando estuvimos en la fecha número 3 en Michigan. Madre mía, qué memoria, qué información. Sí, señor, pues eso es lo que da gusto también, aunque sabemos que las amarillitas nos dan momentos también muy, muy divertidos. Pero bueno, un dato que aporta querido Ari y que viene a plasmar pues el nivel de los pilotos y la manera respetuosa que tienen normalmente de competir en la Virtual Oval. Recordemos, este es el top, ahí está en pantalla el Sensei Morataya adelantando a Otto, pero digamos que aquí hay 19 pilotos y también está corriendo el Split Pro, es decir, que tenemos en Darlington, dentro de la Virtual Oval, siempre nos gusta recordarlo, 2 splits a la vez corriendo, que puede juntar pues entre 60 pilotos, 70 perfectamente en sus mejores momentos. Aquí tenemos 19 y yo calculo que en el Split Pro, que siempre suele estar muy concurrido, puede haber perfectamente 30 y pico pilotos ahora mismo en pista. Dicho esto, es un buen momento mientras le quitamos la cámara. A ver si podemos ir con José Carlos Izquierdo. Hubo ahí un momento. Dávila está entrando, Dávila, sí. Vamos a ver, Dávila, peso pesado en la clasificación, le está entrando ahora dentro. Es que Dávila quería entrar y se había bajado Izquierdo por debajo en la recta opuesta. Ajá. Y se lo llevó puesto. Y lo aplaudió. Estaba ahí donde quería entrar a box, estaba Izquierdo, claro. No se entendieron ahí, hubo una maniobra confusa por parte de los dos. ¿Pero ha habido golpe o algo? Sí. Oh. Se aplaudieron, continúan los dos. Fue el golpe bien lateral, bien puerta contra puerta, pero susto para Dávila, susto para Izquierdo. Pues nada, volvemos a la cabeza, que tenemos a los jovencitos, Lamperti y Canter. Me gustaría poder rescatar esa imagen, pero no lo tengo ahí en el panel de control, así que nos quedamos con la narración de Ari de lo que ha sucedido entre estos dos pilotos. De momento manda Lamperti, Canter en la segunda posición y el otro está ahí detrás, que es doblado. Recordemos, el piloto que está aquí viene doblado. Luego Jorge Varela. Está muy interesante, ojito, mira, tenemos a Otto, pero es que detrás va Varela y Canter, el 2 y el 3. Ojo, vamos a mantener cámara aquí, a ver qué sucede. Así es, coche número 5, coche número 111, rodando muy cerquita. Hablamos de Varela, hablamos de Canter, por delante de ellos el veterano Wolf. Vale. 30. Y en momento donde empiezan a verse distintas estrategias. Ahí Dávila hizo su ingreso, también lo hizo Manuel Lange. El Huracán. Ahí se deja pasar Otto, levanta en la recta principal. Hombre, un saludo a Jalverillo y a Salva López, que los hemos dejado que corra la gente con la skin que quiera en la Virtual Oval. Hombre, Salva. Claro que dejamos, no lo ves que lo hacen, pero nosotros opinamos y nos divierte pues las skins que se pueden lucir, que para eso propone la Virtual Oval un servidor propio dedicado a skins. Entonces, como a nosotros nos encanta esa gente que trabaja, diseña un programa cliente, un servidor para facilitar esas skins en un campeonato, nosotros promocionamos eso, porque es lo que nos gusta a nosotros. Ahora, evidentemente, cada uno que corra con la skin que le dé la gana, faltaría más. Pero nosotros vamos a apoyar estas skins como la que ves en pantalla. Gente que luce skin dedicada y que lo hace estupendamente. O gente como, no sé, vamos a ver, Tobias Canter. Ahora se verá cuando sale, pero vamos, que son comentarios. Es decir, que Salva, ¿tú te gusta correr con la roja? Pues para adelante. Nosotros en concreto en el equipo nos gusta toda la temporada lucir coches personalizados. Lo hacemos en las series y lo hacemos en la Virtual Oval con sumo gusto, porque es nuestro sitio estrella. Un saludo también especial a Jalverillo y bueno, y a toda la gente que hay aquí,
Que tengo que volver a venir la skin, que la del casco y el mono. Sí, sí, Calverillo, yo ya te pasé el manual de cómo se hacía, así que tú mismo. Vamos a ver, Tony Alpañez, el vencedor de la temporada pasada, ahí lo tenemos, de la temporada pasada, no, de la jornada pasada, ahí lo tenemos saliendo ahora mismo, reincorporándose a la carrera. Y bueno, volvemos a cabeza. No hay grandes cambios. Lamperti, Canter, Varela, Aragonés, Izquierdo, Andrea Germán, Acosta y Albrecht. Van entrando de manera esporádica los competidores. Recién lo teníamos en box. A ver si alguien viene saliendo. Sí, es Tony Alpañez, ganador de la última competencia en Daytona. Se reincorpora a pista, rodando en posición número 14. Como bien decía Manolo, Lamperti continúa liderando la prueba. 7 segundos, punto 3 es la diferencia sobre Canter. Uy, Canter ahí de costado, complicado ya con el desgaste de neumáticos, seguido muy de cerca por Varela. Vamos a centrar nuestra mirada acá, Manolo, a ver si Varela puede hacerse con esa posición, porque aparentemente tiene más ritmo, tiene más resto en esta parte de la competencia. Ahora mismo le está atacando por dentro. Pero Canter aguanta el chaparrón, bonito paralelo, y ahora ya por el interior, uy, le ha atacado, pero la ha golpeado, chapa, y lo ha mandado al murito, así que ojo, porque ha perjudicado. Mira que Darlington, el muro, tiene una carencia, pero bueno, en este caso Varela ha atacado, creo que se ha ido el coche un poquito para arriba, ha golpeado a Canter, y Canter ha ido al muro, y bueno, pues ha perdido un poco de cancha. Recordemos que ahora mismo, pues de los 19 pilotos, la mitad, diría yo, hasta Alejandro Cantú, están sin entrar. Vamos a dedicarle cámara. Lamperti no ha hecho parada, Varela tampoco, Juan Aragonés del Lucky 2 tampoco, José Carlos Izquierdo del Lucky 2 tampoco, el amigo Hermi de Alianza de Amigos tampoco, Tobias Canter está, creo que lo casamos ahora al vuelo, ha dicho ya paro, ahí lo vemos entrando, así que después del incidente que ha tenido con Varela ha decidido meterse para adentro. Albrecht sigue sin parar, Cantú tampoco ha hecho parada, y creo que el último que nos queda, Otto. Así que esos son los pilotos que todavía no han hecho paradita. Y bueno, volvamos a la cabeza. Lamperti tirando y haciendo millas y liderando ahora mismo la carrera del piloto argentino de Fusión Hispana. Por cierto, buen sí, inicio, hasta la posición número 3. Lamperti, con el correr de las vueltas, se ha establecido. Mira, y sigue marcando diferencia, está estirando su parada. Va a ser una estrategia distinta al resto aparentemente, pero le está funcionando de manera óptima. Ahí está, el piloto valiente, ¿eh? Le falta, yo creo que un poquito, a lo mejor, porque que va a ser figura seguro. Le falta eso, la picardía, que da un poco la madurez, ¿no? Me da a mí, porque ya el talento lo lleva de serie. Así que este piloto dará buenas tardes de gloria al Sim Racing, segurísimo. Así que bueno, pues vamos a ver cómo le va, aunque en la general ahora mismo creo que ocupa la posición. ¿Por dónde está, querido Lautaro Lamperti? En la posición 9ª, ¿eh? No está nada mal, y recordemos que es un rookie aquí en la Virtual Oval, así que 9ª posición. Y no olvidemos que ya ha ganado la segunda jornada. Si sabes lo que es triunfar en la Virtual Oval, ganó en Indianápolis, ¿eh? Así que muy bien. Y va para adentro Lamperti, por delante de él, Izquierdo, también al sector de box. Aragonés. Sí, me parece que este ya era el límite del combustible y por eso todos están haciendo sus ingresos. Esta es la generación que más ha estirado, por así decirle, la parada en box. Lamperti tiene uno de los últimos cajones, el tercero. Ahí está. No, el segundo. Ahí está. El segundo, sí, señor. 38. Y vámonos a la cabeza, ¿no? Que esto se pone bien. Ya quedan poquitos valientes sin entrada. Jorge Varela es uno de ellos, que ahora mismo está liderando, pero le están pasando, evidentemente. El huracán le acaba de pasar volando. Pero aquí vamos en el coche de Varela, el piloto de los Diablos Enmascarados. Parece más lucha libre americana. No mexicana. Y vamos a darle también su momento de cámara a Andrea Germán, posición número 2. Ahí está. Para el alemán.
con el clásico número 4. Ya nos tiene muy acostumbrados ese número, estar participando en muchas series de la Virtual Oval. Sí, señor. Y te ha leído el pensamiento, Ari, ¿eh? Estabas diciendo, vamos a darle cámara y estaba pulsando a la vez. Es decir, que ya me controlas telepáticamente, tío. Porque conforme lo estaba diciendo, estaba lanzando el tiro de cámara hacia Andrea Germán, porque como bien dice, está presente en todas las series que puede, muy habitual, y también la Virtual Oval corre también toda... las series, así que la verdad que le tenemos un cariño especial a este coche número 4, a este Chevy pilotado por el gran Andrea Hermi. Oye, y dice, juegos de neumáticos hay, ahora mismo te lo digo, 7, Salva, 7 juegos de neumáticos es lo que tienen estos pilotos hoy aquí en Darlington. Oye, y Ari, decías el Darlington, tan pequeña, que he visto en la wiki que ni tiene reseña. Cuando sabes que en la wiki pone Darlington, el circuito, y te pone de tal sitio, le das y te da una info, Darlington abandonado. Debe ser, como bien decías, algo muy pequeñito. Sí, seguro. Está en Carolina del Sur. A ver, es Estados Unidos, es una zona muy poblada en los alrededores. La localidad que está más cerca del circuito, sí, es insignificante. Está cerquita de Charlotte, por supuesto, de otras ciudades importantes. Ajá. Y el atractivo es es el circuito. Ellos no tienen fútbol americano, no tienen béisbol. Para ellos es el autódromo. El autódromo es lo principal. Tienen la dama de negro. ¿Y qué autódromo, no? Porque es uno de los clásicos que tienen en los Estados Unidos. Mira, la Southern siempre es como un monumento dentro de las competencias que tienen en el calendario. Sí, señor. Y ahí tenemos la entrada de Sven Albrecht. Ojo, ahí lo tenemos, el líder de la general con 123 puntos. Está entrando y ya sale de su cajón. Ahí lo vemos reincorporándose. Creo que José Carlos Izquierdo ha tenido problemas a raíz de ese chapa que ha tenido, porque sigue en boxe, es decir, que algún problemita puede haber tenido, ¿no? A ver. Parece, sí. Sí, creo que sí. Bueno, y a lo que íbamos, ahora está liderando Jorge Varela y bueno, oye, estoy yo flipando, vamos a ver, Varela, Germán y Acosta siguen sin parar. Ojo. Exacto. Ojo. Exacto. Son vamos los tres que más tirado de la parada. El Huracán Fermi decís que ya paró. Sí, el Huracán, ya sabes que sí, dice que va a parar la 25, nos engaña, y para la 50, pero sí, el Huracán ya paró. Quedan limpios estos 3 pilotos que están arriba, Varela, Germán y Acosta, los 3 pilotos que quedan por entrar a su cajón de boxes. Ahí lo tenemos, Acosta. Varela ahí siendo superado. Lo que pasa es, claro, ahora está muy mezclado entre autos con distintos neumáticos, distintos desgastes. La última vuelta de Varela 31.7 y por ejemplo Lamperti, que vendría a ser el líder virtual de la competencia, está girando en 29.5, 2 segundos más rápido, 2 segundos de descuenta a cada paso por meta. Pues vamos a ver, estamos hablando ya de 64 vueltas más o menos, camino de 75, ¿no? De aguante de estos 3 pilotos, Acosta, Andrea, Germán. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Ahí tenemos a Lamperti atacando al Huracán, le pasa por fuera, sin ningún problema, tira para adelante, está en la posición 4 ahora, quinta para el Huracán. Ahí lo tenemos, vamos a ver cómo van los Ramones por ahí, que tenemos a Speedy en la posición 9, rodando ahí. El piloto que ya ha venido de Irlanda, ya se ha sentado en Madrid, ya está tranquilito. Y nuestro querido Sensei, que venía de otro golpe delante al muro, no del Sensei, del coche que se me escapa por delante, ahí lo vemos, Sensei tirando, posición 2.17. Ahí va Varela, ahí va Germi. Pues sí, ya están parando. Ya está en el box, así que todos con sus pasos mandatorio por el sector de pits, hacer reposición y cambio de neumáticos. La cuenta entonces la va a heredar Lamperti, como lo estaba haciendo antes de que todo frene. Exacto, ahí está Lamperti, que consigue ponerse arriba. En este momento va Lamperti con Huracán Fer en segunda posición. Ahí lo tenemos. Y bueno, Jorge Varela, Andrea Germán,
que siguen dentro. A ver, ahí lo tenemos. Está cambiando ahora mismo Varela. Germán está detrás, sale en este momento del cajón. Ahí lo vemos reincorporándose. Vamos a ver si pasa. Sí, correcto. Y también Varela se está reincorporando. Ambos pilotos vuelven a pista, Germán, Varela. Y nosotros pues nos vamos para arriba a la cabeza. Lamperti, 68 vueltas de las 220 que tenemos. Falta muchísimo todavía, puede pasar tantas cosas. El que hemos perdido y no nos hemos dado cuenta fue Bell. Ay, es verdad, ¿dónde anda este hombre? Que viene con una racha negativa impresionante. No anda por ningún lado, ¿eh? Está fuera, cao. ¿Qué le pasaría? No lo sabemos porque no he tenido nada importante, ojo. Es decir, que ahora haremos un repaso de las bajas que tenemos. Fue en la vuelta número 32 el incidente que tuvo él. A ver si lo encuentro. Mientras busca a ver qué le ha parecido, Jonathan Bell persigue la mala suerte esta temporada de la Virtual Oval, mientras Ari investiga a ver si descubre el misterio de Jonathan Bell del Wild Boy Motorsport, piloto de 5200 de rating, pero con licencia B. No sé, es curioso lo de este piloto. El misterio entró a box para hacer repostaje, frenó en su cajón y abandonó. Pues nada, esa es la breve historia de Bell hoy en Darlington. Igual no lo sabemos, pero la verdad es que nos está acompañando la fortuna. Entonces tenemos caos hoy en la jornada de domingo, la quinta jornada de la clase A de Virtual Oval, a Sergio Hernández del Lucky Dog y a Jonathan Bell del Wild Boys Motorsport, creo. Luego vamos a ver, Lanzo izquierdo que está fuera del Lucky Dog. Hoy los Lucky Dog han tenido mala suerte. En pista tienen todavía a señor Juan Aragonés, que la jornada pasada hizo una gran carrera. Está en la segunda posición de la general con 113 puntos, es decir que ahí tenemos a Juan Aragonés, ahora mismo en carrera en la cuarta posición, ganando 10 posiciones de como salió en la parrilla de salida, es decir que la verdad es que vamos a ver resultados, sí, si no me equivoco, Aragonés que pegó una remontada importante, pero porque creo que quedó, ¿no? ¿En qué puesto, la verdad? La semana pasada quedó el octavo en Daytona, pero ha pegado un salto muy importante en la general, la verdad. Está el segundo puesto y creo recordar, es que estoy intentando situarme para atrás, cómo ha ido sumando puntos, pero desde luego que está demostrando ahora mismo Costa. Recuerdo alguna carrera buena de él, donde quedó arriba. Ahí te digo, fue noveno en Watkins, posición 15 en Indianápolis, que venía en la parte delantera, pero con las últimas amarillas ahí se le complicó. En Michigan fue tercero y octavo en Daytona, viene siendo muy consistente. Sí, señor. Pues ahí está, hemos aclarado por qué Aragonés ocupa la segunda posición en la general con 113 puntos el piloto de los Lucky Dog y porque está ahí en la cuarta posición rescatando 10 posiciones en la jornada dominical de la Virtual Oval, algo que ya hasta diciembre va a ser, tradición, porque vamos a retransmitir, si Dios quiere, todas las carreras de este segundo campeonato del 2021 de la Liga Europea Virtual Oval. Hombre, Tomás Acuña. Sí, saludos ahí para Tommy Acuña, que ya se volvió habitual de las transmisiones de Ramón Azabal, está siempre. Te iba a pedir una cámara para Fernando López Miñal porque siempre lo enfocamos cuando hace las estrategias estrafalarias. Ahí lo tenemos. Pero acá le salió bien la estrategia estrafalaria, está segundo. Sí, señor. Y con 9 segundos de ventaja sobre Tobias Canter. Sí. Ojo. Es justo. Nosotros criticamos, pero halagamos también a la vez. Cuando le sale extraño, lo decimos. Qué raro que la hizo la estrategia. Pero ahora que le salió bien, vamos a enfocarlo y vamos a pedirlo porque está ahí en la segunda posición.
teniendo su mejor resultado parcial de esta temporada. Que conste que él se lo toma siempre con mucho humor todo. Él, vamos, es nuestro capi en Ramones Oval Spain y vamos a romper una lanza en su favor. Este hombre se ha corrido del anís. ¿Cuánto era el anís de la serie? 360 y tantas vueltas, si no me equivoco. Y yo me comí una con el compañero Jesús. Estuvimos una madrugada que entró todo dicharachero el 11 de la noche y terminamos, no sé si fue a las 2 de la mañana, porque cuando vio 367 vueltas le digo, Fer, si lo sé, no te hago de spotter, ni Jesús, no nos quedamos aquí. Pues bueno, dicho esto, él corrió esa, al día siguiente se corrió, o el sábado 2, es decir, que vamos, a la dama negra, al circuito de Darlington lo tiene más que visto, que nadie le podrá sacar que no ha entrenado, ¿eh? Ha sido una barbaridad, así que vamos a disfrutar un poquito, no es solo disfrutar, es que me voy a subir de copiloto con él y vamos a ver cómo está viendo, ahí lo estamos, nos subimos todos, gentileza de la ROTV de copiloto del Huracán Fer, piloto de Ramones Oval Spain, residente en Valencia, y ahí vemos cómo ve la estela y está bonito atardecer en Darlington, la estela. Uy, 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 a ver. No. Sí, es un doblado que se ha ido del coche. No ve ninguna estela porque está rodando a 12 segundos de Lautaro Lamperti. Pero bueno, esta es la cabina, el cockpit de nuestro querido Huracán Fer, corriendo con el número 67 y con ese sombrero tejano que se trajo de su última visita. Visita virtual, pero visita al fin y al cabo. Ya no es precioso este atardecer, pero vamos, no sé, amarilla. Sí, Cantú. Mira, pasaron dos cosas en muy poco tiempo. Dávila, que venía extrañamente una vuelta atrás, seguramente ese toque que le vimos en cámara lo había perjudicado, hace abandono por razones propias, ya determinó que era suficiente por el día de hoy, y después Cantú, a la salida de la 4, se le descontrola el auto. Vamos a verlo, voy a mandar el dron. Vamos a mandar el dron. El botón de ejectar la butaca y sale del servidor también. Vamos a ver. Golpea Cantú al muro, ¿sí? A la derecha. Se le va y ya con el morro destroza el coche 72. Revienta ahí y mala suerte. Volvemos al directo, hemos visto en la repe lo que le ha sucedido al argentino Gabriel Alejandro Cantú del Pandereta Racing Team, el compañero de Einer Acosta. Vamos allá. Se había perdido la cámara. Con la salida de la bandera amarilla ya tenemos tránsito en el sector de box. Lamperti está haciendo lo propio, el Huracán Fer ingresando en este momento. Agarró a muchos a traspié, con vuelta menos, que van a intentar hacer la heroica, no van a entrar en este momento. Van a ser beneficiados por el wave around, pero van a estar sufriendo con esos neumáticos viejos cuando tengamos verde nuevamente en pista. Muy bien, la posición 7, Acosta, ahí lo vemos, detrás del pace car. Es decir, que esta... Vale, ok. Y Manolo, sí. Es el momento de sacar al perro, ¿eh? Ahí está Andrea Herman. A ver. Recuperando vuelta. Ya era hora, gracias, tío. me acordé. Va, pues... Y va a box después de hacer su opción de Lucky Dog. Entonces le damos la bienvenida al perro. Lo tenemos que bautizar, ¿no? ¿O tiene nombre? No tiene nombre todavía. El perro suertudo, que así es mejor. Ese es el perro suertudo, porque he lanzado la imagen que no tenía, pero bueno, ese iba dedicado a Hermi, que ha sido nuestro... Mira, me alegra que ha sido este piloto el que ha inaugurado al perro suertudo. Ahí lo tenemos, lo dedicamos para que lo vean. Ahí. Baila bien, ¿eh? Ese es el perro suertudo, sí señor. Así que volvamos a la arriba. Aragonés del Lucky 2 detrás del Pace Car. Primera posición, el Huracán Fer le sigue a la saga, que por cierto el otro día, no hará ni una semana, hicieron en una serie normal de iRacing
Una gran carrera donde Fer empujó, Aragonés ganó la carrera, lo celebraron en las redes sociales y fue un momento pues realmente bonito y de camaradería pues de los dos equipos españoles más importantes de oval, Ramones Oval Spain y Lucky 2. Especializados solo en NASCAR. Así que bueno, bien, ahí estamos. Muy bien. Punta de la carrera para Juan Aragonés, recién mencionado. Lamperti perdió tiempo, quizá reparando, ¿no? Porque al cajón llegó antes que el Huracán Fer, por ejemplo. Ajá. Pero después salió atrás. Es muy habitual tocar la pared aquí en Darlington, y quizá lo que está haciendo Lautaro es tratar de reparar si tenía algún tipo de daño en su auto para que no le perjudique en la parte aerodinámica. Perder velocidad nunca es bueno en ningún circuito. Muy bien, pues ahí ya se van emparejando por lo que vemos, ¿no? Pescar, sí. Juan Aragonés, el Huracán Fer, Canter, Lamperti. Oye, esta pareja tremenda, ¿eh? El Canter... Y atrás no llega nadie todavía. Sí, eso es lo que estoy viendo. No llega nadie, ahí están. Llega Adrián San José, llega el 111 Masked Devils, pero hay varios que van a llegar con lo justito o no llegan. Vamos a ver la cabeza. Ya se ha ido el pescar, hacemos nuestra... Ahora sí que le toca a Joey Ramón lanzar la carrera de esta primera amarilla. Ahí vamos. Verde nuevamente, Aragonés toma la punta, el Huracán Fer se encolumna detrás de él por la línea externa. Lamperti, Lamperti adentro, se baja un poco del apron. Figo le juegan una mala pasada, pierde varias posiciones el argentino. Tranquilo, Lautaro, tranquilo. Sí. No ha pasado nada aquí, vamos. Sí, y además se ha puesto ansioso, ha querido reincorporarse enseguida a la fila india en el muro, pero si vas al muro y vas para abajo, luego un poquito de tranquilidad, que la carrera todavía es larga, que vamos a 220 vueltas y vamos en la vuelta 86, así que como eran unas 300 millas, más o menos redondeando, creo que son 301 según decía Ari antes, pero aquí redondeamos en 300, que son cifras como más bonitas y más interesantes. Ahí vemos a Aragonés, Lucky 2 tirando millas en Darlington, le sigue Tobias Canter, que ya ha adelantado al Huracán. Ahí tenemos al piloto alemán de Renegade Motorsport tirando bien. Huracán tercera posición, Varela cuarta, Lamperti ya se ha venido a la quinta, detrás lleva a Herman en la sexta, Acosta Inel Acosta en la séptima, Adrián Spiri octava, Tony Alpañez novena, Sven Albrecht, que lo está llevando con mucha filosofía. Recordar que este es el líder actual de la general y ahí está en la posición décima, yo creo que diciendo vamos a ir sumando puntitos. Y a la marcha Manuel Lange, que corre por libre, coche 58 en la posición 11, Walter Dieter, el veterano, que no hay quien lo doblegue, ahí está, posición 12, que ha estado hoy un poquito desafortunado, creo yo, porque ha estado en varios líos por ahí. No digo que sean culpa de él para nada, pero ha estado envuelto en casi todos los fregaditos. Andrea Deisenberger, Cantú, que ya no está, Lucas Dávila. Hay mucha gente ya afuera, ¿no? Sí, de Cantú hacia atrás son todos abandonos. Sí. Dávila, no, por Atalla Joaquín está reparando, pero sé que va a seguir el Sensei, no se va a dar por vencido. Izquierdo sí, abandono, Bell y Hernández. Así que nos han quedado poquitos autos en pista, debemos estar en torno a los 14. Sí, vamos, ha pasado factura y de lo lindo la dama de negro, no ha perdonado el que no ha venido con los deberes. Si ya cuando vienes con los deberes hechos cuesta mucho estar ahí, no arriba, estar en pista, estamos viendo que, hoy de una parrilla de 19 ha dejado cao ya a Sergio Hernández, al Bel, como decía Ari, a Izquierdo y a Dávila, es decir que, y a Cantú también, es decir que el último piloto que cierra es Andrea Deisenberger, ahí lo tenemos en la posición 13, se ha quedado menguado esto, luego Otto, Lange, vámonos para arriba, Albrecht, Alpáñez, Spirit, que nosotros que Adrián Arena,
Acosta, Herman, Lamperti, Varela, el Huracán Fer en la tercera posición, Aragonés, Lucky Dog segunda y Canter tirando millas. Ahí va Canter en la parte delantera, liderando sus primeras vueltas. Mientras que ya va recortando terreno Lamperti en comparación a Canter. Última vuelta de Canter 29.7, última vuelta de Lamperti 29.6. Es insignificante, pero a diferencia de Wolo, es una diferencia. Hacer una décima se va ganando el tiempo. Por ahora los 4 primeros muy parejitos. Están planteando una carrera interesante. Y antes que se nos venga la mitad de la mitad de la competencia, Manolo, no nos hemos acordado de nuestros aliados. Así que sería justo darles sus espacios y su recordatorio. Pues vamos a ello. Volvemos al directo. Ya habéis visto que hay gente más guapa. Tenemos ahí como aliados de la Orden Ramoniana, de Ramones Oval Spain, el equipo, y de la ROTV. Pues tenemos a gente tan fantástica como Manatí Spotter, creado y realizado y parido por este señor que tengo aquí al lado en la cabina, el gran Ari Cejas. El que no conoce Manatí Spotter se está perdiendo pues lo mejor que hay ahora en Spotter en español. Así que, como siempre, recomendamos visita ramones.es, busca la ficha de piloto del querido Ari Cejas y ahí tienes todos los enlaces para seguirlo en su tweet, seguirlo en su... bajarte el Manatí Spotter, bueno, y mandarle billetes de 1000 euros si existen y lo que quieras, pesos, bocadillos, lo que te dé la gana. Ahí lo tienes, como te decimos, ramones.es, lo buscas en la ficha de piloto. Pero luego tenemos Rock City, la sala de conciertos valenciana de mi querido Cono, que ya arranca este septiembre con buenos conciertos, así que empecemos a disfrutar otra vez de la normalidad, ¿no? Aunque sean salas con aforos del 50-75%. Así que hay que ir a los conciertos que programa Rock City y cualquier otra sala que se dedique a esto, a la cultura y a la contracultura. Como no, BJ Sim Racing, periféricos de calidad para ti, para el Sim Racing, de Tile Park, super empresa que te deja niquelado, empresa alicantina, que ahora se han metido en Marbella, en Málaga, es decir, ya tiene otra sucursal. Y bueno, es una empresa que si vas a su página web verás que vas a flipar cómo te pueden dejar un coche. Y por cómo no, Trascan para Gourmet, que es la que nos permite tener estas tomas tan bonitas. Territorio Musical, la productora de conciertos valenciana, pero mirando al mundo entero. Y como no, cerrando el blog de rock, página de música y página y blog personal. Así que bueno, ahí están todos nuestros aliados, a los que le mandamos besos y abrazos. Y volvemos a la carrera, ¿no? Todavía Hunter mandando. ¿Y a cuánto tiene a Aragonés? Muy cerquita, lo tiene ahí a tiro de cámara, 0.6 la diferencia. Cuando abren la vuelta 0.99, estamos ahí a punto de entrar a la 100. Se han escapado un poquito tanto Canter como Aragonés. Detrás sí vienen agrupados el Huracán Fer junto a Varela, y ya ha llegado el coche de Lamperti, el 188. Sí, señor, está montado ahí un trío, está bonito la cabeza, estos 5 pilotos. Como bien dices, 2 arriba, Canter, Aragonés, y luego el trío Carabela formado por Huracán Fer, Lamperti y Varela. Ahí tenemos coches 67, 111 y 188.
ojito. Ay, que sí, mira, por cierto, el único Toyota que estaba mirando no tenía, el único Toyota que había en la pista, que había, digo, porque es tiempo pasado, Jonathan Bell, corría el piloto de Wild Boy Motorsport con el coche Japo, y es el único además, ha quedado fuera. Y luego la mayoría de coches son Chevy, que exceptuando 1, 2, 3, 4, 5 Ford Mustang que están en pista. Bueno, 2 ya están fuera de ella. Así que los 3 que quedan en pista son el Ford del Wolf Dietre Otto, el de Manuel Lange y, como no, el coche del Lucky Dog, el Juan Aragonés. Son los 3 Ford Mustang que están corriendo y que están ahora mismo en pista. Ahí lo tenemos a Aragonés, que por cierto, me voy a poner, ya que lleva a Canter delante, me voy a meter también de pasajero suyo. Vámonos a meternos en el cockpit. Ahí tenemos a Aragonés, y ese que lleva ahí delante, adelantando a un doblado ahora mismo, no es otro que Tobías Canter. Vamos a dejar un poquito la cámara interior, porque además creo que están doblando al Sensei Moratalla, si no me equivoco. Sí. A ver. Sí. Sí. Ok, ahí está. Sensei, el coche 29 es doblado ahora por Aragonés. Recordemos que Sensei luce Manatee Spotter en su carrocería, piloto de Ramón, y ahí tenemos a Canter, Aragonés tirándole, lo lleva a 1.59, 1.60, va subiendo, se está despegando, creo, si no me equivoca y me engaña el reloj, ahí le va recortando, le va tirando, le está sacando tiempo, pero bueno, Aragonés aguanta ahí, que Aragonés, recordemos que está en el segundo de la general, y me imagino que querrá como mínimo mantenerse ahí. Está a 10 puntos de Albrecht, que ojo, le puede pegar una recortada importante hoy al piloto alemán o al piloto Albrecht, al piloto sí alemán, que aquí lo tenemos. Vamos a subir a su coche, va en una posición, fíjate, antes, la última vez que lo visitamos iba al 10º, él va al 8º, me imagino que como que va a asegurar todo lo que puede y más, pero suponemos que, bueno, Dávila que ha ido, es que voy mirando a la vez la general. Beneficiados pueden estar Dávila, Aragonés. Bueno, se está poniendo la cosa calentita y picante, que diría nuestro querido Miguel Olivares de Lati. Vamos a ver, vámonos al coche de Ine Lacosta, ahí lo tenemos. Esto es lo que decimos antes, ahí lo tenemos, niquelada la foto, subida, cuidado, casco propio. De hecho, voy a endiñarle esa cámara tan chula. Esto es lo que decimos. Aquí tenemos a Ine Lacosta vistiendo, además muy curioso, casi el mono que lleva muy parecido, cuidado, a lo que luce el casco con la bandera puertorriqueña, pone Puerto Rico arriba, su nombre en la visera, el escudo de Pandereta Racing. Es decir que, bueno, esos pequeños detallitos que nos encantan en la Virtual Oval, y a lo mejor esto da pie para hacer un momento pasarela breve, ¿no? Si te parece, y con permiso de Ari, vámonos a ver quién me queda, quién va cerrando la clasificación. Moratalla, ¿no? La clasificación, sí, posición 14, Moratalla. Vale, pues vámonos con Moratalla. Momento pasarela Cibeles de la Virtual Oval, que está pendiente de tener banda sonora. Ari Cejas y un servidor estamos muy pendientes de incrustarla en cualquier momento, pero todavía no nos hemos decidido. Moratalla, ya no hay nada que decir, pedazo mono ramoniano con su casco personalizado verde. Andrea Dysenberg, Otto, mira que toma de Otto ahí en primer plano, piloto veterano de 77 años, Adrian Spirit, también mono ramoniano, Tony Alpañez, sigamos, Manuel Lange. Vea, esto le falta ese sonido. Sven Albrecht vistiendo los colores del rock argento. Ine Lacosta, que ya lo hemos presentado y ha dado pie al pase de Cibeles. Andrea Germán, que siempre va aniquilado. Lautaro Lamperti. Jorge Varela. El Huracán Fer, sí señor. Juan Aragonés. Dile a tu jefe de equipo, Juan, con todo el cariño del mundo, que te vista. Un saludo para Salva. Y Tobías Canter, ahí están todos. Momento pasarela Cibeles sin musiquita de fondo. La tendrá muy pronto. Vamos a sacar la cámara, nos vamos para afuera. Vamos. Cámara exterior, y así está la cosita en Darlington. Manolo, lamentablemente, Adriana Spirit fue víctima de la dama de negro a la salida de la curva número 2, tocó el muro exterior, lo mandó para adentro y pegó fuerte. Ahora están en el sector de boxes realizando reparaciones. Ojalá que sean breves, así Adrián puede salir brevemente a pista. Pues voy a mandar el dron.
y cosechar puntos. Vamos Acá ya a... está la posición número Repe, 12. repe para nuestros amigos ahí en la RO TV que están viendo. Hemos rescatado este momento que nos señalaba Ari y ahí lo vemos. ¡Pum! El abrazo de la dama de negro. Ya hemos visto de estas varias. ¡Pam, pam! Y bueno, mala suerte, pero sabemos que esto es así. Así que volvemos al directo y a la cabeza. Tony Díaz Canter. Aragonés, Vale, segundo. salva. Y Emiliano tercero. Tuvimos igual en lo que es la parte delantera. Estos de la parte delantera le han sacado ventaja estratégica en el momento que salió la amarilla, porque entraron a boxer, están en vuelta del líder y los otros se arriesgaron de hacer el wave around, pero con neumáticos viejos. Por eso Vale. se ha marcado la diferencia entre un grupo y otro. Así es, Ari, mira lo que dice querido Salva ahí, dice, no nos vestiremos los coches, vale, más cuando seguramente la próxima season algunos pasaremos de correr, pues nada, ya nos veremos por ahí, de todas formas, nosotros sí que nos divierte, nosotros creo que el equipo lleva 2 años y pico funcionando. Y skin, patrones puede haber tenido 1, 2, 3, yo creo que ya llevamos hasta 5 patrones de colores, de pintado. Pero bueno, eso con todo. Luego los donamos. Pero bueno, ahí está Spirit dentro de boxes, reparando, Tobias Hunter mandando, le sigue Aragonés. Oye, por cierto, pero que dejáis de correr en general, Salva, o de correr la VO. Me imagino que será en general el comentario. Ya no lo dices por ahí si quieres. Salva es el alma mater de los Lucky Dogs, que tenía ahora mismo 3 pilotos en pista, 2 se han quedado fuera, José Carlos Izquierdo y Sergio Hernández. Y bueno, pero tiene a Juan Aragonés, que lo tenemos aquí en pantalla, en la segunda posición de la carrera y de la general. Está corriendo muy sobrio esta temporada y la verdad que está haciendo buen campeonato, pero no mucho mejor que el de este jabato, el Huracán Fer, posición 3, y le sigue muy cerquita Lamperti. Varela ha caído a la posición 5. Luego el Germán, mira, me alegro mucho, en la posición sexta, y Acosta está en la séptima. Se está poniendo bonita la carrera, la verdad es que eran 19 coches, han caído en acto de servicio ya 5, 6 o 7, paremos de contar, así que vamos a disfrutar de los que quedan ahí en pista. Exacto, tenemos 14, 2 de ellos con varias vueltas perdidas, producto de los abrazos de la dama de negro, y en cualquier momento estaríamos pensando en una nueva parada en box, un nuevo desfile, y más por aquellos, no tanto los punteros, por aquellos que no habían hecho el ingreso durante la amarilla, a instancia de no perder otra vuelta de competencia. Así que estamos ahí, a esa espera. 117 para el número 5 de Canter, liderando esta instancia de la competencia. Ya tuvimos a Lamperti liderando, ya tuvimos a Dávila haciendo lo propio, Aragonés en un momento. ¿Y quién más estuvo de líder? Se me está escapando algún otro. Pues ahora mismo no caigo yo para echarte un cable, pero bueno, la mayor, guapo, Salva, pero aprovechemos este momento de tranquilidad y de estiramiento de, bueno, ha perdido mucho, no sé, Salva, la Virtual Oval, el Split Pro, creo que todavía hace temblar a más de uno y está consiguiendo hacer 2 splits, y aquí mancos tampoco hay, aquí hay pilotos y estamos hablando del split normal, pero bueno, es cuestión de visión de cada uno. Para mí la Virtual Oval sigue siendo el mejor campeonato hasta que no se nos demuestre lo contrario a nivel europeo, pero con diferencia. Pero bueno, dicho esto, y bueno, siempre como siempre, ahí está lo que decimos, aunque lo he puesto más atrás, volvemos a hacer hincapié de que
La gente que quiera descubrir, no nos cuesta estar lanzando este mensaje en el chat de que visiten y hagan su valoración de lo que es la Virtual Oval. Para nosotros, la gran liga europea del oval, NASCAR, porque aquí no se toca nada más que NASCAR. Ahí tenemos a Tobias Canter mandando a 1.66 Aragonés, Fernando a 2 y pico, Lamperti, la cosa está tranquila, la verdad. Varela, a ver, Varela, vamos a mantener la cámara aquí de Varela, Germán, porque van pegaditos. Luego Acosta va rodando el suelo, así que mantenemos un poco este duelo que tienen Andrea Germán y Varela, a ver qué tal. En la vuelta 121. Se van encendiendo las luces artificiales porque el sol ya se ha escondido aquí en Darlington. Vamos a tener el final de carrera nocturno, muy llamativo, muy pintoresco, con un Tobias Canter con 122 vueltas que va a abrir en este mismísimo instante, punteando una más. Aragonesa 1.7, a ver la diferencia si se recorta. 1.5, sí, viene girando más rápido Juan. Pero hay duelo entre... ojo, que lo hemos visto en directo, Andrea Germán y Varela, y se ha ido al muro por dentro. Se le mueve a Varela. Una pena, porque una pena lo que le ha pasado, se ha ido al muro, ha recuperado y para adelante. La verdad, Salva, no sé lo que es la DPC, la verdad. Es algo que tengo olvidado en mi memoria emocional. Entonces, es una opinión muy personal, no vamos a abrir un debate sobre eso, pero te aseguro que ya quisiera, está a 1000 años luz, a nivel de organización y a nivel de todo. Hablando además de que es un campeonato totalmente hecho por aficionados, gratuito. Bueno, es que es hablar del sol y la tierra, con todo mi respeto para todos los que organizan eventos, por supuesto. Pero vamos, no hay color. Fer al sector de box, Manolo. Ahí está, mandamos la cámara. Ahí vestido de sangre y luto. El Huracán frena en su cajón. Y vamos a ver cómo se reincorpora. Y ahí se reincorpora el Huracán. Vámonos para adentro a la lucha y mandemos a la cámara a la cabeza. Tobias Canter. Ahí tenemos a Canter, Aragonés, Lamperti, Germán, Varela, Acosta. Y bueno, vamos a ver esta paradita. La verdad es que han habido muchas bajas, vamos, no se esperaba tampoco menos de Darlington. Es un circuito complicado, nos quedan aún unas cuantas vueltas, casi un poquito menos de 100. Estamos en la vuelta 126 de 220, así que vamos a ver qué nos depara todavía este final de carrera. Solo ha habido una amarilla, ¿no, Ari? Sí, hemos tenido una amarilla nada más con el incidente de Cantú en la recta principal. Y el único momento, y desde Michigan, la primera bandera amarilla que hemos tenido. Estoy atento a ver si alguno más ha entrado. Está Otto ahora mismo parado, ¿no? Sí, Antit, pero no sé por qué, si porque ya lleva, a ver, ya lleva tiempo, está reparando, lleva ya 4 minutos y pico. Es el único que veo ahora y todos los demás, quitando Tobias Canter, que lleva 3 paradas, todos los demás están en 2 y en una, ojo, si no me engaña la información, Acosta solo ha hecho una parada. Este piloto, el de Einel Acosta del Pandereta Racing Team, está con una parada nada más, ¿eh? Curioso. Claro, porque entró bajo verde, para no perder la vuelta se quedó afuera. Sí, viene girando bastante más lento respecto a los punteros. No, viene más o menos a ritmo, no viene tan... Me creía que había más diferencia. Sí, pues. No le debe quedar mucho para hacer la otra parada. Interesante. Ahora está, mira, Lamperti está entrando, lo cazamos al vuelo, el piloto 188. Sí, estoy con lo que comenta Ari ahí.
por su- que bueno, que cada uno tiene su opinión y para gusto los colores, evidentemente, pero no hay más. Nosotros somos pro VO y ya está. Nos gusta la organización, cómo está montada, la cantidad de pilotos que hay, que son 2 splits, que eso no lo puede decir cualquiera, con una página web espectacular, con estadísticas, con información y sobre todo gratuito. Es decir, que es que y hecho por auténticos apasionados de la NASCAR, solo hacen NASCAR. Es decir, como a mí lo que me interesa es NASCAR, por lo menos hoy en día, es ahí la historia, la diferencia que veo. Que esta gente está especializada en lo que nos gusta a nosotros, a lo del equipo. Pero bueno, ahí está, se reincorpora Lamperti, sale como un rayo. Vámonos a la carrera, vámonos a Darlington. Recordamos que estamos en la Virtual Oval, la liga por excelencia europea del oval, de la NASCAR virtual. Así que de todas formas está bien la charlita. Eso, Salva, lo estamos viendo. Está bien, como está la cosa estirada, Ari, con tu permiso, pues yo creo que a los aficionados no les importa que estemos comentando, porque yo creo que se hace hasta más ameno, ¿no? Pero mira, ahí está José, sí, Izquierdo, hablando, un doblado me hizo un Daibón. Ya sabe, Izquierdo, que eso se paga con sangre aquí, así que ya tomarán medidas los comisarios y al de Daibón pues lo liquidarán. Mala suerte y a la próxima más fortuna. Un saludito y gracias por estar por ahí. Y lo que estábamos, el debate que estamos teniendo mientras están estiraditos, recordemos que está Tobias Canter, Aragonés, Germán en la tercera posición, cambiamos cámara a él, luego Varela, Costa y el Huracán. Ahí están peleando por las 7 primeras posiciones. Ahí tenemos a Hermi. Lo que decíamos, yo creo que es muy difícil cuando dices que es que se vacían los splits. Hace poco ha terminado un campeonato que hemos visto todos, súper guapo, el de la Summer Cup. Y al final, ¿qué ha pasado? Eso es muy típico. Y sobre todo muy típico en el piloto iberiano. Cuando no juego me llevo el balón, cuando no gano. Entonces, bueno, el que se lo quiera tomar como algo personal, que se lo tome, pero es la visión que yo veo. Es decir, la Summer Cup ha sido un campeonato estupendo. En el momento que se reventó, desapareció media parrilla. Y eso suele suceder por lo general muchas veces y con pilotos supuestamente top, que van y cuando no pueden ganar o no se dejan ver arriba, desaparecen de la competición. Cosa que sucede en todos los lados, en todas las familias. Y bueno, creo que Ari lo que comenta está bien apuntado, que son 2 splits, estamos juntando, diríamos, 60-70 pilotos. Es que más es imposible. Y pues sin ir más lejos, como por ejemplo, de esta categoría estamos hablando de 52 pilotos inscritos, aunque no hayan corrido, pero inscritos de 12 nacionalidades. Pues, no sé, yo creo que los números y los datos lo dicen todo. Pero bueno, es una tertulia agradable y de buen rollo y vamos a la carga. Canter a box. Ahí estamos. El primero de la competencia con 135 vueltas. Recuerden, vamos a ir hasta la 220. El número 5 haciendo su ingreso. En las últimas vueltas le había recortado bastante a Aragonés hasta ponerse a medio segundo. Venían en un momento pescadilla absoluto entre doblados y entre autos con neumáticos más frescos. Ahora para Aragonés. Alpáñez también ya está frenado, el ganador de la última carrera. Como bien decías, Manolo, Juan Aragonés. Sí. Entra. Ahí tenemos Alpáñez, Canter, Aragonés. Vamos allá. Ahí está Aragonés. Tirando por la línea de pit. Y pasa por meta, heredando esa posición, Andrea Germi. Ahí lo tenemos liderando la competencia, Sí, Germi, señor. muy bien. Y ese coche número 4 que ha recuperado 14 puestos desde la salida, ahí lo tenemos, gozando y luciendo la posición número 1 en Darlington. Pues oye, mira, eso queda ahí para el piloto alemán de la Alianza de Amigos. Liderando, ¿cuántas vueltas? No sé, pero quedará para la historia y los anales y las estadísticas. Andrea Germán, también conocido por Germi y amigo de la Orden Ramoniana. Ahí lo tenemos liderando. Luego le sigue Varela, que tiene
Alan Perti en la tercera posición, el Huracán en la cuarta, Tobias Canter en la quinta, Aragonés, que ya se ha reincorporado, está en la sexta, Sven Albrecht en la séptima, recordemos que es el líder actual de la clasificación, y Acosta en la posición octava. También no nos olvidemos que por ahí anda Manuel Langer, que corre por libre, el coche 58, que está haciendo una carrera silenciosa, pero ahí está en la posición 9, Alpáñez en la posición 10, y luego ya vamos a ver Andrea Deisenberger. Y ya para de contar, el Spirit creo que está fuera de carrera, sí, correcto. Así que nada, volvamos al momento Andrea Hermann. Y esto, mira, se lo dedico, el momento feliz. Ahí tenemos, ese es el momento feliz, se lo dedico a Andrea Hermann en esta carrera, porque nos alegramos mucho que sean 3, 4, 5 vueltas las que le diere, nos parece maravilloso. Ahí lo tenemos doblando a nuestro compañero Spirit. Ahí, mira, volvió a la carrera, pero este momento feliz, que son los 4 Ramones bajados del cielo directamente, menos Marky, que vive todavía en la tierra, el batería, este momento feliz se lo dedicamos a este piloto, a Andrea Hermann, que además de esta cámara nos vamos a subir como con los campeones, ahí a su cockpit. Y ahí lo tenemos, momento feliz en la quinta jornada de la Virtual Oval en su clase A para Hermi Andreas Hermann. Falta entonces que pare Hermann en la parte delantera, falta Varela y Lamperti, ¿no? No, Lamperti ya había hecho ingreso en box, fue uno de los primeros del grupo delantero. Tenemos 6 en vuelta de líder. El séptimo casualmente y en posición de Lucky Dog es Sven Albrecht de Albrecht Motorsport, puntero del campeonato. Otro que está corriendo muy inteligente, ¿eh? Albrecht, cuando puede estar adelante, te puntúa en grande, y cuando no, está ahí en buenas posiciones. Sí, correcto. Exacto, con mucha inteligencia. Mira, uy, Varela se le ha ido el coche al 188, a Lamperti. A ver. Casi se lo lleva puesto, ¿eh? Claro, fue primero Varela que toca la pared. Ajá, está entrando además. Y Lamperti se llevó un susto mayor. Ya te digo. Y va para adentro, Varela, va para box. Ya estaba con los hilos de los neumáticos. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Vamos a mandar una repe, a ver si cazamos ese momento. Muy bien. Ah, sí, se ha ido al muro. Claro, se ha ido al muro Varela, se ha pegado y claro, nos ha llevado, ha esquivado muy bien el Lamperti, pero ha sido eso, se ha ido, ahí lo hemos visto en la repe. Así que volvemos a la carrera con Andrea Hermann liderando aquí en el Darlington. Y Lamperti ya se ha colocado ahí en la segunda posición. Uy, pues después de ese susto que se ha llevado. Y en la tercera posición, Canter muy estirado, el Huracán 4. Detrás lleva al Pañe, que lo está adelantando, que es doblado. Juan Aragonés. Sí, se está poniendo la cosa. Albrecht ya ha subido a la posición 6. Einer Acosta en la séptima. Hemos visto cómo se iba el Huracán un poco al muro. Y volvemos arriba a la cabeza. Vámonos con Hermann, que se lo está ganando a pulso. Así es. Después de largar en la posición 15, no hizo prueba clasificatoria y continúa en ese liderato. Lamperti le viene descontando de bastante. La última vuelta de Andreas es de 31.6, la de Lamperti de 34, 1.2, más rápido. Que a su vez al Lamperti le viene descontando también Canter, porque Canter viene con neumáticos más fresquitos. Ahí lo tenemos. La posición la ganó producto de anticipar su parada en box, algo que es muy habitual y que no está mal aquí, Manolo, porque es bastante difícil de pasar. Y la cosa, ahora mismo, en vuelta, Ari, solo tenemos, creo, hasta la posición 5, si no me equivoco. Hasta este hombre, no, miento. No miento. Vamos a ver si nos ponemos al día aquí. Andrea Hermann, vuelta 146, 146. Sí, yo diría que hasta la posición 7, ¿no? Hasta Sven Albrecht.
Estos son los hombres que pueden estar en vuelta ahora mismo. Ambrés, Acosta, Aragonés, el Huracán, Canter, Lamperti y este hombre que está viviendo su momento más feliz, Andrea Hermann liderando aquí la carrera en Darlington. Vuelta 148 de 220. Cae la noche ya. Y no en París, en Darlington. ¿Cómo estira Hermi, eh? No quiere entrar. Quiere aprovechar su momento de estar en la punta de la carrera, prolongarlo lo más posible. Y no va mal. Está bien lo que está haciendo. Ya tenemos 5 autos en vuelta de líder. José Inés Acosta ahora en posición de Lucky Dog. Con el número 84. La última vuelta de José en 33, 36. Ahí recién su paso. Lo viene persiguiendo al 154 de Tony Alpáñez. Recuerden, Tony, el ganador de la última carrera en Daytona. Un final ajustado tuvimos hermoso. Ahí de photo finish, como suele ofrecer los superóvalos. Muy bonito. Mira, está entrando Herman ahora, está haciendo su parada, pero la verdad que sí que fue una carrera con un final súper bonito el domingo pasado. Súper espectacular. Ahí tenemos a Herman dejando que coja la antorcha de líder Lautaro Lamperti de Fusión Hispana. Ahí lo tenemos tirando, le sigue Tobias Canter, es decir, ahora mismo tenemos a los dos pilotos más jovencitos ahí, mandando en la carrera, Lamperti, Canter, y luego el Huracán, que es igual de joven en espíritu, en la posición 3. En la 4, Lucky Dog, Juan Aragonés y Herman, que está ahí. Uy, mira, justo se ha ido Tobias Canter al muro. Ojo. Uy, sí, freno. Estaba viendo a cambiar ruedas a Andrea Herman y por la pista por la izquierda digo, uy, que porrazo se está pegando ahora mismo Tobias Canter. Vamos a mandarle la cámara y lo vemos una repe. Vamos allá. Me parece que lo ayudaron un poquito. Ah, vamos a verlo, lo estamos viendo ahora. Va Varela detrás. Vamos a ver. Varela le da un regalito y acaba, a ver, yo creo que esta va a ser casi definitiva, ¿eh? Se ha ido con todo el morro hacia el muro interior, ayudado por la delicadeza y la exquisitez de Varela, así que mala suerte, volvemos al directo, cosas que pasan en carrera, y ahí tenemos Lautaro Lamperti mandando, Sven Albrecht está entrando ahora a pit. Y vamos a ver cómo van las paradas. Ya 3, 4 para Tobias Canter. Una pena lo de Tobias Canter. Vamos a ver cómo se le ha quedado el coche. ¿Sigue ahí? Pues no parece que se haya hecho tanta pupa. Lleva el coche del morro destrozado. Pues lo estamos viendo ahí. Vamos a mandarle una cámara más cercana. Ahí lo tenemos. Pegó bastante fuerte. Míralo, ahí tenemos una toma. Después del toquecito por detrás de Varela, se le fue el coche hacia la izquierda a Canter. Se ve y así en este estado se le quedó el morro, pero sigue en carrera. Es decir que, bueno, ahí está el amigo Canter intentando que no se les cambie más puntos. Está en la general ahora mismo en la posición 6 con 101 puntos. Vámonos a la cabeza, Lamperti mandando, Aragonés en segunda posición y el Huracán en la tercera. Lamperti, justo te iba a decir, quédate con Lamperti porque le viene recortando Canter. Y ahí a Canter le dieron la ayudita. Y disculpe usted porque acabo de leer su comentario y otra carrera. Lo firmo, lo firmo totalmente. De todas formas, la verdad que le estamos haciendo un poquito de publi, ¿eh? Sí, vamos a dejarlo ahí, vamos a hablar de... Vamos, el momento publicitario, ya que yo soy consciente, ¿no? Porque me gusta mucho el marketing y la promoción, ¿no? Pero ya está, la última palabra yo creo que está muy bien, lo de las sanciones, dicho, yo te puedo... mira... sí, luego si me acuerdo voy a ponerte la despedida de Ramón Escobar en el torneo ese de 3 letras. Lautaro Lamperti. Sí, 155 vueltas lo viene persiguiendo Lange, que desde que ha hecho su debut viene haciendo buenos resultados, viene siendo habitual. En este momento octavo, viene de hacer
11ª posición en Daytona, así que ha entrado con el pie derecho a la liga Manuel Lange. Sí, señor, ahí lo tenemos. Piloto alemán que corre el Ford Mustang y la verdad que ha entrado tapadito de callado el coche este 58, pero haciendo los deberes muy bien, muy bien. Es verdad, como decía Ari, con mucha tranquilidad, silencioso, pero oye, pum, 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 regular, regular, regular. Y ahí está, buscando la estela ahora mismo de Lautaro Lamperti, el coche 188. Así que muy bien, volvamos a ver el líder, lo tenemos en la posición 10. Yo creo que Sven Albrecht, como comentabas tú antes, el coche 33 dice, yo voy a hacerlo a mi marchita y vamos a ver si mantengo una semana más el liderazgo. Pero bueno, recordemos que este equipo, el Albrecht Motorsport, corren 2 hermanos o 3 y son 4 o 5 pilotos. De hecho, ahora mismo lo vamos a consultar, el Albrecht Motorsport. Tiene a Mike Albrecht, Sven Albrecht, Jeroen Anema, Brian Heider, Matías Kraus, Mike Steniker. Es decir, esos son los pilotos actuales del Albrecht Motorsport. Buenos pilotos y además conocidos Sí, de la casa. conocido por nosotros. Sí, sí, sí. Totalmente hemos compartido pista o transmisión con la mayoría, te diría con todos. Así es. que una estructura fuerte, la del Albrecht Motorsport. Mira, y de paso, Sven Albrecht, 123 puntos, lo tenemos ahora en posición 10ª. Juan Aragonés estaría pegando el gran salto porque está en 2ª posición, Ajá, está segundo en el torneo. Dávila lo tenemos sumando poco, abandonado y va a quedar en la posición 16. ajá. ¿Quién más? Varela está sumando bien, está 7º. Y después 5º tenemos a José Inel Acosta, que aquí lo tenemos en posición 6ª. Así que Sí, hay pocos ausentes ahí del campeonato en la parte de arriba. Diría Dávila nomás, que está así sumando es. poco. Y vamos a ver, el Huracán está haciendo paradita, ahí lo tenemos, vámonos con él a su cajón. Ahí está la crew ramoniana atendiendo a nuestro Capi. Cambia ruedas, el coche sponsorizado por Rock City, la sala de conciertos valenciana, una de las mejores salas del Estado español, que se dedica a la música en directo y vuelve este septiembre con los conciertos habituales, con lo que no tenía que haber abandonado nunca, pero que con la pandemia esta pues ha habido que bajar el pistón en muchísimas actividades. Ahí se reincorpora el orgulloso Ramón Huracán Fer, Fernando López Viñal, afincado en Valencia, valenciano también de nacimiento y piloto de la Orden Ramoniana y capitán del equipo además. Vámonos a la cabeza, ya se ha reincorporado, vámonos con Lamperti. Mira, tiene justo así que el ángel detrás en las telas, supongo que lleva mejores ruedas, si no me equivoco, y ahí lo tenemos, lo aguanta muy bien las telas y posiblemente le pueda pasar. Me encanta esta imagen de Darlington donde los flashes se disparan y todos los espectadores se quieren llevar un lindo recuerdo de su paso por la Dama de Negro. Sí, dejarla ahí su pintura, aportando más negro a la dama. Lautaro Lamperti, el ángel pegadito, no le pierde pisada, Ajá. a pesar de estar 2 vueltas por detrás de él. Y Lamperti, luego de ese pequeño susto en el reinicio, el único que tuvimos en la carrera del día de la fecha, empezó a marcar ritmo, no se empezó a desesperar, anticipó su parada para ganar un par de posiciones en el sector de box y nos tiene liderando este momento. Ya estamos entrando en las últimas vueltas, 163 de 220, estamos en la última parte, nos va a quedar una parada en box más. Solo 3 autos en la vuelta del líder. Lamperti, Aragonés está a 4 segundos. Con respecto a Lamperti, viene perdiendo, ganando, perdiendo, ganando. No, viene recuperando algo Aragonés, aunque sea poquito. Y Cantar, que lo tenemos herido. Va recuperando a Aragonés, ¿eh? Sí, que lo estoy viendo ahí, va recortando. Recordemos que decías que solo un posible entrenador, juegos disponibles, desde luego tenían 7, que lo tenemos aquí anotado. Y recordar que, vamos, suponemos que esto terminará en la vuelta 220, pero si hubiera Green White Checker, aquí ya sabéis que no hay límites, totalmente ilimitados los Green White Checker. Aquí no se va nadie a dormir hasta que no hay un verdadero ganador de la carrera, porque por tiempo desde luego la sesión va larguita. Ojo, vamos a ver, estamos Lamperti, la ha pasado Germán, ahí está, Germán, Andreas, le ha pasado como un rayo Tobias Canter, Aragonés y Lautaro Lamperti. Vamos a ver, es que ya están muy repartiditos
por la pista los pocos pilotos que nos quedan, porque ya creo que, bueno, Spirit sigue, Moratalla sigue, tenemos en pista 13 pilotos. Abandonos, pues tenemos a Wolby Treotto, a Alejandro Cantú, a Lucas Dávila. Lucas Dávila últimamente está teniendo mala suerte también, el piloto del NRT. José Carlos Izquierdo, Jonathan Bell y Sergio Hernández, pilotos que han abandonado ya la carrera. Pero es verdad, Lucas Dávila creo que la semana pasada también tuvo algún contratiempo, si no me equivoco, en la otra. No está acompañando en la fortuna del todo, aunque sigue bien situado en la tercera posición. Así que vamos a ver lo que sucede a raíz de la carrera de hoy, cómo queda esto. De momento, Lamperti, que no da el brazo a torcer, tirando millas. Aragonés, segunda posición, 1.46, 47. Ahora sí que yo creo que está entre mantenerle, recortarle, mantenerle. Ahí está, apretando el piloto del Lucky 2. Tobias Canter en la posición 3. Andrea Germán 4. Acosta quinta. Huracán Fer sexta. 7 Varela. Octavo Lange. Alpañez 9 y el Brest 10. Disenbarger Andreas, vamos a verlo, ahí sigue en carrera, también posición 11. Spirit con el coche un poquito machacado. Y cierra la carrera nuestro querido Sensei Moratalla, que ha regresado de las vacaciones y viene con muchas ganas de correr lo que queda de la Virtual Oval este año. Sabéis que hasta diciembre estaremos. Exacto, contra viento y marea del Sensei, que tuvo ahí una dificultad en las primeras vueltas de la competencia. No obstante, reparó, salió. Y ahí lo tenemos en posición 13. Y también como está planteada la carrera, Manolo, no está mal, por más que estén muchas vueltas atrás, seguir girando, porque es una buena oportunidad de sacar un buen resultado. Tuvimos muchos abandonos en la primera parte. Sergio Hernández, Bell, Izquierdo, Dávila, Cantú. Otto, también nos hemos perdido a Otto, sí, aunque sigue en competencia, pero estuvo mucho reparando. Ah, vale, ahí lo tenemos, ¿verdad? Creía que había abandonado y bueno, vale, hay 14 coches en pista, bien apuntado Ari, lo hacía liquidado, pero Otto ya sabemos cómo es, muy duro de pelear, de pelar, y ahí sigue el coche 30 en pista, es Ford Mustang, conducido por el alemán, que lo hace por libre y que tiene 77 añitos de edad, todo un chavalín. Ahí lo tenemos tirando, pero yo lo hacía ya retirado, así que desde atrás para arriba vamos a seguir viendo quién queda en pista. Otto, Moratalla, creo que ha habido un accidente por ahí, me parece, más saltado. Spirit, ojito, vamos a ver, porque creo que Jorge Varela, a ver, puede que haya habido y se me ha escapado. Spirit, Disenberger, Albrecht, Alpañez, Varela, Lange, el Huracán Fer, Acosta, Germán, Canter, Aragonés y Lamperti. Ahí tenemos los pilotos en pista. Habíamos enterrado muy pronto a Wolby Treotto y no es que estaba muerto, estaba de parranda. Así que vamos ahí. Ojo que ahí hay un duelo ya muy interesante, Lamperti con Aragonés. Así que vamos a mantener cámara ahí arriba. Y a ver, porque he visto humo y quiero descubrir de quién ha sido. Esto no ha provocado una bandera amarilla, pero sí... puedo ver quién es. Sí, acá creo que lo he descubierto. Era Varela. Sí, Varela. Salida de curva número 4. Te comento, Manolo. El coche número 111 que venía marchando en posición séptima. Lo pierde. Golpea afuera, golpea adentro. Aunque continúa sin el morro, pero continúa en competencia. Ha caído hasta la posición octava. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues la verdad es que poquitos coches, pero lo que decimos siempre. Mira, Lamperti está entrando, Aragonés también. Han hecho la parada a la vez. Ahí tenemos a Aragonés, Lamperti. Okay, así, vamos a ver. Lamperti. 4. Sale Lamperti, se incorpora el coche 188 y a continuación supongo que lo hará Juan Aragonés. Sale ahí el argentino tirando millas
se reincorpora, buena parada, se quedó liderando Tobias Canter, no sabemos por cuánto, pero de momento es el que lidera. También vemos ahí parado ahora mismo Aragonés, ahora está saliendo de la caja del cajón de boxes, tira para adelante y bueno, Canter ya está entrando también. Es decir, estas deben ser ya casi las últimas paradas. No sé. Canter ha aguantado con el coche muy destrozado, ¿eh? Y yo pensaba que no le iba el coche a tirar y ahí está. Ahí lo vemos entrando. Va a hacer su parada y bueno, a Germán que le está cogiendo gusto a su momento feliz y ahí está liderando. Sí, bueno, ahora veremos. Tiene razón un poquito ahí izquierdo cuando el Lamperti le falta un poquito de... Pero bueno, ahí está aguantando el chaparrón, posición 5, peleando, ahora está en la cuarta. Y bueno, vamos a ver qué nos depara esto. Todavía Hunter ya entró, está Varela también dentro. Y bueno, este hombre se merece esta cámara ahora mismo. Andrea Germán, seguido de Acosta. Muchos momentos Germán, hemos tenido muchos Sí, momentos sí, Germán sí. en el día de hoy y Oji- merecidos todos. Sí, Merecidos. sí, señor, y ahora va el Huracán ahí en la posición 3. Se está poniendo el Otto está que se sale ahí peleando, está en la posición 14, pero él no en la fiesta metido. Tenemos a Costa, al Huracán y a Otto. Vamos a dejar la cámara esta aquí porque Otto va a ponerle complicado este adelantamiento a todos los que vienen por detrás. Momento Otto, así que vamos a ver, míralo, lo sabía. A ver qué ha ocurrido, lo hemos vivido en pleno directo. Uy, uy, uy. Lo has visto, directo, directo. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Ay. Ay, A ver. El Huracán con Acosta. sí, Ay, se equivoca el Huracán ahí. qué pena, el Lamperti se le ha tocado el coche un poco, ¿eh? El Huracán como que se sube un poco en la recta opuesta y se engancha con Acosta. Y sí, Lamperti que venía por detrás de ellos. Sí, se da con el morro. Vamos a ver si la toma de arriba, de arriba. Parece como un Nescode, ¿no? Pero no lo sé. O Nescode o lo toca el Huracán, creo. Una pena. Estaban haciendo buena carrera y lo hemos visto. Volvamos al directo. A ver si cogemos una cámara un poco más cercana, pero la verdad es que no sé lo que ha pasado. O es toque o no es code del Huracán, ¿no? Porque creo que Einer la Costa va bien por el muro y se encuentra con el toquecito ese que salía parda. Y esperemos que a Lamperti no le hayan perjudicado mucho. Germán ha aprovechado para meterse para adentro, a cagar batería y tenemos el Pace Car tirando. Yo voy a ir preparando aquí al amigo Joey Ramones que no me pille fuera de Y al juego. perrito. Y Vamos al a ver. perrito remiró porque vamos a tener Lucky Dog. Vale, vale. ¿Quién será? Manuel Lange. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, ¿no? El Lucky 2. Sí, Manuel señor. Lange o Áñez. Dígame, yo todavía no he lanzado el perro suertudo. Porque como estaban tan diseminados por pista y todos vienen en velocidad tratando de alcanzar al... Vamos Me a parece ver. que todavía no lo han determinado. Todavía no lo- ¿Quién crees tú que puede ser? Puede estar entre, ojo, a ver, Yo Lange y creería Alpañez, ¿no? que sí, sí. Vamos, ahora lo veremos. Vamos a mantener la cámara ahí. O Albrecht. Vamos a verlo. Le mantengo la cámara aquí, en el Pace Car, y vamos a ver quién es el afortunado. Entra Germán. Aragonés. No, por ahora, a ver. Dentro está Lamperti, Acosta y Huracán. A ver. Se queda el 148. Vamos a ver. Pues va a ser este hombre. A ver, a ver. ¿Qué me dice Tenemos usted? el Momento, box. un momento de tensión. Nos hemos despistado un momento. En box Lange. En box Tony Alpañez. El que viene sin morro. Tobias Canter. Está todo el mundo parando. ¿Mm? Por Sí, eso, porque cayó como anillo al dedo en respecto de estrategia, de aquí al final.
Vamos a ver. Segunda amarilla en la vuelta 180, 179, es decir, 2 amarillas en Darlington, no está mal tampoco, la verdad es que los chicos se están portando bastante bien. Lo único que estamos tan ansiosos de querer lanzar nuestro perro suertudo que sabe que se echa el bailoteo con esa entrada de Ramones que tiene de fondo y aullidos que hay. Y no sé, estamos ahora mismo esperando el desenlace. Tenemos la cámara puesta sobre Andrea Dysenberger, que va con su Chevy, con la bestia, el ZL1, Chevrolet, y si no es ahora, yo creo que... Vamos a ver. Canter aprovechó y se quedó de más en el sector de box para seguir reparando su... Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí estamos. Me encanta. Y sobre todo me encanta la aplicación del gato de la botonera, ¿sabes? Deja hacer cosas virgueras. Pues bueno, ahí tenemos al perro suertudo. Volvemos a la cabeza. Ahí está ya la noche caída en Darlington. Y tenemos a Juan Aragonés del Lucky Dog tirando en cabeza. Germán va a ser su pareja de baile, Tobias Canter y Lamperti, los dos jóvenes juntitos de la mano, luego Acosta y vamos a ver, el Huracán está dentro todavía, claro, está reparando del golpe anterior, así que una pena, volvamos a la cabeza, vamos a preparar a Joey Ramones, listo y dispuesto, se va el Pace Car, todas las parejas de baile preparadas, vamos a ver qué nos depara esta relanzada, vamos querido Joey, no seas gandul, bájate para abajo, vamos, y ahí vamos. Ahí estamos con el inicio, 140 de Aragonés, que retiene la punta, a ver si se le puede meter, uy, y hay toque, lo tocan a Germán. Se va para arriba, a ver Germán, se bajan para esquivarlo, no tenemos amarilla. Era el auto de Varela que intentaba superarlo por abajo y se produjo el roce. Se han distanciado bastante porque tuvieron que levantar, quedó Germán en la parte alta con el auto descontrolado y a velocidad reducida. Estas cosas que tienen los reinicios, estos roces que suelen ocurrir. Vamos a verlo de nuevo porque... merece la pena, vamos a ver la relanzada, qué es lo que sucede. Ha sido un poquito más atrás, si no me equivoco. Ahí delante en la cabeza, nada de nada. A ver. Germán se va al muro, va a ver. Un pelín. Ah, que nos quedamos sin tiro de cámara. Pero volveremos. Vamos al directo. Volvemos atrás, porque es interesante. Ahí lo vemos. Se ha ido Germán al muro solo, creo. Pero volvemos al directo. Creo que sí. Te aviso cualquier cosita. Si querés seguir revisando el directo. El replay. Tenemos a Aragonés a 3 segundos sobre Canter. Lamperti a cola de el susodicho alemán, el joven alemán. Y ahí lo va a pasar. Lamperti lo supera en esta batalla por la segunda posición. Anda muy fuerte Canter, pero tiene el auto herido. Está diezmado en su rendimiento. Ahí lo tenemos ahora. Vamos, creo que Joaquín Maratalla, el sensei, creo que se ha dado un golpe también por atrás. En la salida, yo por lo que he podido ver, creo que Germán se va al muro, pero no sé si ayudado por alguien, no me ha quedado claro. Lo que sí que he visto que él al muro se ha ido y entonces ya cuando sale despedido, pues ha habido un poco de lío bastante. Ahí tenemos a Aragonés mandando arriba, Lamperti segundo, Tobias Canter tercero, Einer Acosta cuarto, Germán quinto, ahí está, el Huracán 6, que no querrá problemas, recordemos que ha estado reparando, luego Tony Alpáñez 7, que es el hombre que ya va fuera de vuelta, ¿eh? Ahora mismo en vuelta está hasta la posición 6, luego Manuel Lange, Albrecht, Varela, y izquierdo, el Lucky Dog fue al final Dysenberger, cuando hemos aguantado la cámara bien hasta que se lo han dado y ahí ha estado. Pero bueno, vamos a ver
vamos a la cabeza. Un saludito para el Diablo Osorio que anda por ahí. La entrevista a Costa y el huracán. Nada, son buenos chicos, hombre. Vamos a ver. El huracán, no, perdón, el Sensei Morataya está reparando de un golpe que ha tenido. Spiri ahí lo vemos rodando en la posición 12. La verdad que la dama de negro se ha puesto muy muy dura para todo. Estamos hasta la posición 6 envuelta. Lo demás, gente, es decir, el Lucky Dog ahora sería para Tony Alpañez si se lo pelea con Lange. Exacto. Exacto. Y cuando no fue la dama de negro fue entre los compañeros. Maniobras que se produjeron roces y terminaron con golpes. Juan Aragonés continúa en punta de carrera. Por detrás de él Varela, aunque viene con vueltas menos, 2 vueltas menos para Jorge. Lamperti vendría a ser el perseguidor inmediato en misma vuelta, en pelea por posición. Canter ya un poquito más descolgado, Manolo con el rendimiento. En cualquier momento quizá tengamos batalla con Acosta, que viene auto de por medio, viene Alpañez, claro, es que vienen todos mezclados en este momento. Ahí ya, exacto, revoltijo ahí y todo el mundo revuelto. Es decir que, bueno, claro, Alpañez, lo que hemos dicho, está peleando por el Lucky 2. Si hay algún incidente, puede meterse otra vez ahí en la carrera. La verdad que está poniendo muy interesante este final en Darlington. Ahí tenemos, como decía Ari, a Canter, pero detrás lleva pegadito a Alpañez y luego a Costa, que ya viene por ahí. También presto y dispuesto a despacharse a quien tenga por delante. Yo creo que Canter, el pobre, demasiado está haciendo con el coche como lo lleva. Piloto que nos gusta mucho aquí en la Virtual Oval y que pelea, pero ojito, vamos a ver que la cosa se está poniendo. Mira, el Canter se ha despachado a Lamperti y a Contra el Costa. muro, Lamperti se le complicó. Aprovecha ahí en la Costa. Sí, sí. ¡Guau! ¡Qué momento más bueno ha habido ahí! Va a cantar sobre Varela, que no tiene ganas de hacer amigos Varela, por más que esté de vuelta atrás. No se le está poniendo fácil al joven alemán con el coche número 5. Ahora sí, auto puesto para doblar por dentro, curva número 1. Mirá, ahí no lo puede terminar de limpiar. Ahí sí, ahí lo supera finalmente. Va, Y golpe, otra golpe. vez contra la pared. Einer la Costa Ahora creo que ha sido. sí, golpea fuerte Einer contra la pared, pierde terreno, pierde posiciones. Es increíble, ¿eh? Los golpes al muro cuando salen ruedas, cómo les pasa factura a todos los que están. Es decir, Einer la Costa, ahí lo tenemos, ha ido al muro, pero bueno, mantiene ahora la posición 4, pero Germán ya le está pasando. Germán viene al ataque, ahí puede haber un duelo muy interesante. Germán Acosta, vamos a ver, el golpecito al muro, a los brazos de la dama de negro, se pagan con muy caros aquí. Germán, cuarta posición, Lamperti, tercera, Canter, segunda, con el coche destrozado, Aragonés, Juan Aragonés, Lucky Dog, primera posición, coche 149, ahí lo tenemos, con un hueco muy importante sobre Tobias Canter de 3.40 y tanto. 44, sí, 3.44, 3.36. Empieza a recortar este hombre. Y ojo, que Varela, como tú decías, está desbocado. Ahí lo tenemos. Uy, 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 que estaba haciendo un paralelo interesante, ¿no? Ya lo ha despachado a Lamperti. Ahí lo tenemos. Vamos a ver, otro paralelo, Varela Lamperti. Ahí la cosa se está poniendo picante, picante, como dicen. Míralo, míralo si es picante. Ahí está, se han destrozado. Creo que acabó la carrera para ambos, ¿eh? Me da a mí, ¿eh? Vamos a ver, Varela Lamperti, tercera amarilla. Innecesario totalmente ese incidente entre los dos que no venían peleando por posición entre ellos. Vamos a verlo. Ahí tenemos la repe. Repe. Oh. Según
el decálogo. Yo, mira, no voy a opinar en este golpe, está complicado, complicado. Qué suerte que están los oficiales de la... De la, sí, los grandes oficiales de la Virtual Oval que imparten justicia sin, sin que les tiemble la mano. Pero mira, vamos a mandar otra vez porque la verdad que es complicado, ¿eh? Ahí viene, va por el muro, pero ya va dentro, ¿eh? Ya va dentro para mi gusto Varela. Vamos a ver, pero luego se va un pelín para abajo Varela, ¿eh? Es Varela el que se va hacia la izquierda. En la repe se ve bien, pero como decimos bien, grandes comisarios tiene la Virtual Oval para que se coman este berenjenal. Nosotros solo opinamos, no sé si Ari como lo ha visto, yo lo que he visto es que se va un poquito para abajo el coche de Varela y le da a Lamperti. Creo que es eso, pero bueno, nosotros no tenemos nada que ver, así que Lamperti está ya dentro reparando, Canter también está parado. Aragonés, han aprovechado todos para el parón y puede que sea el parón definitivo esta tercera amarilla. Aprovecharon todos para hacer sus entradas en box, al menos los que están en la parte delantera. Y en el caso de Tobias Canter continúa con las reparaciones. Ahora Lamperti también, obligado por el toque que acabamos de ver en replay, reparando su vehículo. Vale, y en el chat están de acuerdo de que ha sido Varela el que se ha ido, que creo que ha sido, estaba la repetición muy clarita, pero a veces como los comisarios son los que deciden, nosotros opinamos nada más, lo hemos visto así también, así que ojito, ¿no? Que eso se pone muy... ¿Ha habido Lucky Dog y se nos ha escapado? Vamos. Ay, no podemos usar el perro. No, sí, como que no, vamos a ver que... Yo creo que... Vamos a ver quién era, Alpañe me suena a mí, a ver... El huracán. A ver. El huracán. Ahí va el huracán y llegamos. Va dedicado al huracán, sí señor. Recuperando vuelta. Muy bien, pues ahí está el Lucky Dog. Y otro de los que recuperó fue Hermi, otra vez. Ahora, luego del incidente, vuelve a la segunda posición. Está con Juan Aragonés justo detrás de él. Mira, al tercer puesto, después de estar vueltas atrás, Tony Alpáñez se le solucionó la carrera en cierto modo a Tony después de ganar. Y mira, y vuelve a estar en posición de disputar la competencia. Tercero para él. No, tercero, si me lo recolocan bien, es para el huracán ahora mismo, ¿eh? Es que el huracán va a entrar. Ah, sí señor, bien visto. Ahí lo tenemos, entrando. El huracán. Claro, estaba esperando que le hagan el Lucky Dog para luego entrar. Muy bien, pues bueno, un repasito rápido ahí. Aragonés, Herman y Canter. El huracán está dentro, Alpañez. Lamperti sigue, Acosta. Yo estoy de acuerdo contigo que el incidente se ha apretado demasiado, ¿no? Pero bueno, es que es lo que tiene la NASCAR. Si no hay chapa, tampoco hay color. Así que vamos a ver qué sucede. Ahí va el Pescar tirando de todos en fila india. Es momento de esconder nuestra torre nascareña y lucir nuestro ticker. Aquí va para arriba. Ahí lo tenemos. Todo preparado para el desenlace final en Darlington. Así es. Luces apagadas del Pescar. Poquitos autos vemos en la grilla porque todavía falta que se alineen algunos que han hecho reparaciones de último momento o han recibido wave around. Todo esto liderado por Juan Aragonés. En línea interna con el coche número 149. Por afuera, Andreas Herman, coche número 4. Canter, que sigue realizando reparaciones, aunque le falta reparar aún más. Con el coche número 5, a ver si aún así puede ir a disputar carrera. Lamperti, Acosta. Y ahí tenemos verde, Manuel. Y golpe nada más salir. Hombre, Izquierdo, ya te lo digo, que no estoy en todo. Es imposible tener que ir a buscar arriba a Joey Ramón y hacerlo bajar del cielo para que lance banderas de relanzada. No te creas que está al alcance de cualquiera. Es complicado. Ha habido un pequeño incidente, pero bueno, no ha pasado nada. Vamos a ver. Continuó ahí en la salida de Andrea Herman y relegó a los que venían por detrás. Por eso
ahí va Canter, mirá, y Canter con el auto golpeado supera o lo está intentando. Está van en paralelo, paralelo. Interno para Canter, externo para Aragonés y le gana la posición, se le mete Acosta. también ahí en la costa. Guau. Ay, 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 se ha picado la carrera. Sí, sí. Cambian las primeras posiciones y se toma el buque Tobias Canter. Míralo, ahí está. Increíble carrera. Sí, señor. Impresionante salida, ataque fulgurante de Tobias Canter, que ha aprovechado Einer Acosta la coyuntura para meter su coche también por dentro. Y ahí está, ahora mismo Canter, Acosta, Aragonés, Germán en la cuarta posición, Lamperti en la quinta, Tony Alpañez en la sexta, el Huracán Fer en la séptima. Es que estoy mirando a la vez y están todos vueltas. Creo que hasta el Ángel están todas en vuelta, si no me equivoco. Así que la cosa se está poniendo, a falta de 17 vueltas, muy picante, que dirían los chicos de Lati, sobre todo representados por el gran Miguel Olivares. Recomendamos también visitar por ahí a los chicos de Lati siempre que podéis, funda el horario europeo, que a nosotros nos pilla trastocado, pero hay gente que sí que le viene muy bien ver las buenas carreras y las grandes retransmisiones que hacen los chicos de Lati de sus campeonatos. Representado Miguel Olivares, el gran compañero que tengo aquí al lado, Ari Ceja o Joey Vergara, por ejemplo. Son los nombres que me vienen al pronto, los nombres a los que le tengo un gran cariño, porque se lo ganan a pulso. Tenemos pelea por la tercera posición. Manolo Aragonés finalmente se hizo con esa segunda posición. Germán supera a Acosta. al panteleta, sí, a Acosta, José Inel Acosta. Y se quiere meter en la conversación Lange, de gran carrera. Aunque no, viene vuelta atrás Lange. Viene con una vuelta atrás, está en posición de Lucky Dog en este momento. Era el infiltrado, pero viene con ritmo de punta, viene muy buen ritmo. Finalmente, entonces, Andrea Germán se hace con esa posición de podio, con el último escalón. Vamos, pues ahí lo tenemos. Tobias Canter, Aragonés y Germán. El podio que sería ahora mismo a falta de 14 vueltas para esta carrera. Pero, ojito, que Acosta está ahí, es de los chicos duro de pelar. De hecho, aunque haga podio o no, él tiene llaves debajo del felpudo de la ROTV y se viene. Así que, bienvenido sea, si se da una vuelta luego por aquí, estaría estupendo, ¿no? Y bueno, y también estaría estupendo, ya que estáis por ahí, que si Aragonés queda ahí en el podio, que se dé una vuelta por aquí y se eche unas risas, hombre. Pero bueno, ¿y quién más? Acosta, Germán, uy, Germán sería la bomba, ¿no? Pero a Germán que lo entreviste el Huracán Fer. A ver, Lautaro Lamperti, posición 5. Vamos a ver dónde va el Huracán. El Huracán, los coches muy tocados todos. Aquí tenemos posición 7, el Ángel. El Ángel sí que lleva el coche un poquito más apañado. Y vamos a ver el líder actual de la carrera, está ahí callado, no se ha metido en grandes líos, está fuera de vueltas, evidentemente, pero está en una posición 9 que van a significar muchos puntitos muy buenos para este split de la clase A de la Virtual Oval. Así que muy interesante. Dysenberger sigue en carrera, Varela está reparando, no creemos, ahí lo tenemos con el coche tocado, Spiri está en carrera, Otto, el incombustible Otto, cómo no, ahí está. Y Joaquín Moratalla, que tuvo también otro incidente, el Sensei, y ha tenido que entrar a reparar. Vámonos arriba, que está la fiesta. Tobias Canter tirando con Aragonés detrás y Andrea Germán. Aprovecho también pues para agradecer, mira, a toda la gente que sigue esto en directo, en diferido, en cualquier momento de la semana, a todos los que estáis ahí participando en el chat, se agradece. Al fin y al cabo es una pequeña tertulia que tenemos de complicidad ahí, podemos estar más de acuerdo en unas cosas, nada de acuerdo en otras, pero bueno, estamos aquí por lo que nos mueve en común, o eso creo yo que es el Sim Racing, lo que nos interesa y lo que nos da vidilla, un hobby por lo menos que a mí me ha cautivado y con el que me lo paso muy bien, así que viva el buen rollo y dejémonos de gilipolleces. Y bueno, un placer de verdad que seáis cómplices, que participéis. Y oye, ya los tímidos, si no queréis escribir ahí, por lo menos darle un like a los chicos de la ROTV y darle también un campanazo. Y si ya os suscribís,
pues estos dos señores que salen ahora ahí a la derecha, tan guapetones, pues lo van a agradecer. Nada más que Ari White y Manolo Matau, que es este vuestro servidor. Ahí lo tenéis, que la verdad, Ari, que me encanta esa fotografía. Estoy prendido. Bueno, me encantan todas las fotografías que suelen mandar para mantener un poco lo que es el espíritu ramoniano y el estilo ramoniano. Así que presentado Matau y White, volvamos a la carrera en Darlington. Y vamos a la cabeza porque se ha venido Juan Aragonés sobre la posición de Tobias Canter. Parecía que Tobias se tomaba el buque, pero agarra su segundo aire Juan Aragonés. Ahí viene escondiéndose detrás del auto del joven alemán. Vamos a tener lucha en estas últimas 5 vueltas cuando pasen por la línea de meta. Se nos está terminando la competencia, pero no la pelea. La pelea continúa hasta último momento. Uy, hay toque de Andrea Hermann contra el muro. Sale a la recta principal. Igual logra buena velocidad a pesar de ese toque. Parece con más resto. Y es visible, ¿no? También por la trompa que le está faltando a Canter. Que el nivel de Aragonés sea un poco superior. Yo es lo que te quería comentar, Ari, es que creo que es eso. Míralo, ahí ataque de Juan Aragonés y no ha medido bien, pero bueno, es el chapa picante que nos gusta. Ahora no. Era amarilla, cuidado que quedó cruzado, Hermann logra esquivarlo. Vamos a ver esta repe, que esto sí que estamos a falta de 5 vueltas y esto sí que ha sido un momento picante. Vamos a ver qué ha ocurrido, porque ha sido un primer adelantamiento de Aragonés bien apretadito, lo ha tocado un poquito, pero luego yo creo que el amigo Canter... Vamos a mandar el dron. Vamos a ponerlo un poquito más atrás porque creo que está muy interesante lo que ha pasado. Primero, el ataque aquí, lo vamos a ver muy bien desde esta toma de dron. Vamos allá, vamos a disfrutarlo aquí en la RoTV. Ataca por dentro Juan Aragonés, se va para arriba, lo toca, pero es un incidente chapa. Y luego Canter se pone atrás. No. Yo lo he visto claro. Vuelvo al directo. Canter, te voy a tirar de las orejas. Vuelta a 217, vamos a tener Green White Checkered porque se nos está acabando el tiempo. El crédito, pero oye, ¿cómo has visto ese incidente? Que ya sabemos que tal. Yo lo que he visto es que esfuerza mucho a Aragonés, hace un chapa, lo toca, lo denivela, pero bueno, es típico en una carrera, pero luego cuando ya lo consigue pasar, me parece que el otro golpe sí que era sobraba. Sí. Creo que se le ha ido la mano, dice Canter, como ya llevo media carrera el morro destrozado, igual no se dan cuenta y toco ahí porque no va, pero no, creo que el adelantamiento... Si era la NASCAR de los 80 te diría que está todo bien. Ok. No, pero aquí, exacto, esto... Es otra cosa, no es Virtual Oval y estoy contigo. Creo que le adelantan un chapa bien Aragonés. Ha habido un incidente de carrera normal y corriente y luego Canter creo que se ha tomado un poquito la mano. Pero a ver si se anima también, a ver si queda en el podio y se vea que Canter es de los que viene. Había comentado, oye chicos de Lucky Dog, sí, estoy de acuerdo con la verdad. Decirle a Aragonés que si queda ahí arriba que se venga, hombre. Vamos a ver quién es nuestro Lucky Dog particular, que no queremos que pase nada raro. Y Lange viene haciendo ahora su vuelta en velocidad para ponerse a cola de grupo. Sí. Manuel venía a buen ritmo, lo habíamos confundido, o yo lo había confundido, hago la corrección, en un momento de estar peleando posiciones ahí adelante, pero no, venía con vuelta menos, y ahora sí. Ahora a fondo de grupo, dentro de la vuelta del puntero. Vale, gran competencia hoy, Manuel. Gustavo. Pues ahí lo tenemos, ese señor es el perro suertudo. Así que vámonos a la cabeza, que esto se va a poner muy interesante a falta de 3 vueltas según el ticker que tengo ahí arriba en pantalla y que podéis ver todos los amigos de la RoTV. No, sí está claro, estamos todos de acuerdo, en eso ha sido un chapa lícito de incidente normal y corriente, y ya está. Lo ha pasado Aragonés, ha puesto delante y el otro le ha pegado, lo ha ejecutado. Pero bueno, lo que decimos siempre, así lo vemos nosotros. Vosotros en el chat comentáis lo que queréis, que
creo que en este caso vamos todos encaminados, estamos de acuerdo. Y luego los comisarios, los grandes comisarios de la Virtual Oval son los que deciden cómo queda esto al final. Así que por nuestra parte ya hemos hecho la repetición, se ha quedado clarito y hacemos un pequeño repaso. Canter, Hermann, Lamperti, el Huracán, Lange, que a lo tonto, como decía Ari hace un buen rato, no está haciendo grandes florituras, pero sigue ahí en la pelea, calladito, y ahí está en la posición 6. Y bueno, Aragonés, que ha caído a las 7, y vamos a ver que esto se está poniendo, Acosta está saliendo ahora de pit, también Varela es como los gatos, mira qué salida Varela está aceleradito. Ha pasado Acosta ahí en el pit, muy bien. Esto se está poniendo como nos gusta, calentito. Joy, baja para abajo con tu pie de micro, cógete la banderita, no te hagas el figura. Que ahí llevamos ya todas las parejas de baile preparaditas. Tobias Canter va a lanzar, Andrea Hermann de pareja de baile, luego Lamperti y el Huracán. Ojito que se está poniendo muy guapo este final de carrera. ¿Sí? Están todos heridos. La dama de negro los tiene a todos diezmados en la noche de hoy. Exacto, les ha dado un tute en la cama a todos que los ha puesto, pero vamos, mirando para Pamplona, ¿cierto? Mira, ahí tenemos una buena toma que enseña, muestra lo que está comentando Ari, todos los morros tocadísimos. Ahí tenemos Pace Car tirando, los chicos preparados, se va el Pace Car, se retira. Y vamos a ver cómo la hace Tobias Canter. Van a afilar la recta. Vamos, Joy, no seas tímido. Vámonos. Muy bien, ahí están. Y tercero para Andrea Hermann, joven alemán, punteando la competencia. Por detrás tenemos paralelos, por detrás tenemos peleas, los 3 primeros escapados. Vamos a ver, va a tomar la bandera blanca Manolo, que suena el trompetín. Es una vuelta más. Sí, ahí vamos. Canter parece que la tiene, curva número 2, salida a la recta opuesta, por detrás Lamperti defendiéndose de Andrea Hermann, que a su vez se tiene que cubrir, y lo superan, sale mal pisado Tony Alpáñez, agarra la tercera posición, pero todos los aplausos se van para Tobias Canter, ganador en esta noche en Darlington, festeja el número 5, segunda posición para Lamperti, tercero Tony Alpáñez, es el podio de esta apasionante noche en Darlington. Sí, señor, carrerón. La verdad que tenía que terminar así, agitada, bien movidita, y bueno, vamos a ver quiénes quieren pasarse por aquí. Me imagino que Lamperti ya conoce la Road TV, sabe el camino para llegar hasta aquí, Tobias Canter también, y Tony Alpáñez también. El podio pues, es posible que se dé una vueltita por aquí, si os parece, aparte de los compañeros, por supuesto, el Huracán, Spirit y el Sensei. Así que vamos a ver quiénes se vienen, estaremos pendientes, y yo voy preparando pues aquí todos los detallitos de cómo ha quedado la carrera. Vamos a quitar ese ticker que ya hay arriba, vamos a ver la carrera cómo ha quedado. Aquí tenemos, por supuesto, ha ganado Tobias Canter, y nosotros vamos a ver, ahí tenemos la clasificación de la carrera para todos los amigos. Canter no ha tenido muchas ganas de trompear, no ha querido festejar nada, porque yo creo que es consciente de lo que ha hecho. Pero bueno, ahí tenemos la carrera como que ha quedado. Sí, 19. Vamos allá. Tobias Canter, Lamperti, Alpáñez, Andrea Hermann, el Huracán Fer, Acosta en la costa, Juan Aragonés en la séptima, después de la gran carrera que estaba haciendo, Manuel Lange octavo, Sven Albrecht noveno, Andrea Deisenberger 10, Varela el 11, 12 para Spirit,
13 para Walt Otto, 14 para Joaquín Moratalla, 15 para Cantú, 16 Lucas Dávila, estos ya son pilotos que no han podido terminar, 17 Izquierdo, 18 Jonathan Bell y el último Sergio Hernández. Eso es como ha quedado la carrera aquí en la quinta jornada de la clase A de Virtual Oval. No sé si ya tenemos a alguien, los chicos del equipo están por ahí aparcando los coches. Todavía no está nadie. 2 horas 7 de competencia fue lo que le tomó a Tobias Canter para llevarse esa primera ubicación. Había largado desde la posición número 3. La posición número 2, mira, igual que había clasificado, finaliza Lautaro Lamperti. Tony Alpáñez, que viene en racha, viene de ganar, suma podio, vienen las buenas. Y a Andrea se le escapó en la última vuelta. Salió mal pisado a la recta opuesta. Y fue cuando lo duerme Tony Alpáñez y se tuvo que defender también del huracán Fer. Pero bueno, ahí estamos. Pues les dejo el micro de momento y yo voy a sumar puntos para ver si damos una la clasificación general cómo va, por lo menos provisional. Por ahí tenemos a los chicos de Ramones, que ya se pueden ir presentando solos, que conocen la casa, y si quieren ir comentando algo, pues bienvenidos son. Estamos muy tímidos. Sí, sí, ya veo, el Sensei, Spirit, el Huracán, que chicos más modositos. Luego por la noche no hay quien os acuestes ahí en las celdas. Pero bueno, vamos a ver, yo estoy ocupado con los números, así que vamos a ver si queréis comentar algo, arrancaros vosotros. No sé, Fer, tú que has hecho un carrerón. Coméntanos, porque has tenido muchos incidentes, pero sin embargo has salvado todos los muebles y más. Bueno, a priori antes de la carrera, buenas tardes a todos, lo primero, ¿no? A priori antes de la carrera ya hubiera firmado el resultado. Creo que es bueno de cara al campeonato y una lástima. O sea, por un lado una lástima porque creo que tenía una estrategia buena para haber quedado en los 3 primeros, pero bueno, luego ya con el toque, la verdad es que ya el coche tocado, el motor no subía de 1800 vueltas al ralentí y ahí ya lo que me ha salvado es la ventaja que tenía de vueltas y las amarillas que han salido justo en el momento para que no perdiera vuelta y conseguir mantenerme ahí en vuelta de líder, así que bueno, pues bien, ¿no? O sea, bien, bien. Podría haber sido mejor, pero también podría haber sido peor, ¿no? Bien, buena carrera, creo. Sí, pensamos los mismos, Fer. Buena carrera, puede haber sido mejor, puede haber sido peor, pero lo importante es esa consistencia y tomar hay un top 5 que sirve y bastante, y más como se dio planteado, ¿no? Con muchos abandonos, con mucho accidente, con mucho trajín. Víctima de uno de esos incidentes fue Adrián. Adrián, contanos qué pasó. Venías rodando en posiciones de top 10 hasta que, bueno, tuviste ahí un incidente que te hizo relegar bastante y tener que reparar. Sí, la verdad que sí, me encontraba poco a poco cómodo, iba cogiendo el feeling, ¿no? Sobre todo la primera curva. Pero bueno, luego conforme fueron pasando las vueltas, yo creo que me pasó factura la fatiga y nada, fue un propio error. Perdí un momento la concentración, me toqué con el muro y fui yo solo, o sea que poco más que comentar al respecto. Entonces a partir de ahí nada, fui perdiendo, ya tuve que reparar, perdí 9 minutos en box reparando, muchísimo tiempo y ya perdí todas las opciones de poder haber estado ahí arriba. Pero bueno, puntitos que vienen bien y a espera la próxima semana. Tenemos también la tercera ubicación de alguien que viene en racha. Tony, bienvenido. Venís de triunfar en Daytona y hoy parecía que la carrera se complicaba, pero se empezó a encarrilar bastante y terminás culminando en un podio. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitar al ganador y también al segundo. Y bueno, la verdad que ha sido una carrera muy, muy jodida, hablando un poco mal, porque venía de hacer un par de
de semana, bueno, un par de carreras durante la semana muy malas. Y aquí he empezado mal también, porque ya rápido ya tenía 2 minutos de reparaciones, que de hecho los he llevado toda la carrera. Y al final, pues bueno, carrera dura, carrera de resistencia y esperar un poco los fallos de los rivales y al final pues intentar estar ahí para poder, pues bueno, sacar los máximos puntos posibles. Para la próxima semana ya nos vamos a un óvalo corto en Richmond y nos sigue otro óvalo corto en Bristol. ¿Cómo te llevas con esas ratoneras, por así decirle? Bueno, son circuitos que me cuesta bastante por el tema del setup, de lo que se puede llegar a tocar dentro de lo que permite la Virtual Oval. No entiendo muy bien cómo funciona, pero bueno, intentaremos eso, ser cautos y esperar un poco los fallos de los demás que no en otra cosa. Intentaremos estar ahí. Muy bien, tenemos también a José Inés Acosta, que es un habitual aquí de las transmisiones. José, te vimos bastante adelante sobre el final en uno de los reinicios, pero ahí te enredaste con algunos rivales. Bueno, pasó de todo. Contanos cómo viviste y si nos perdimos algo durante la transmisión. Buenas tardes y felicidades a Cantel por la victoria. Sí, mano, antes de ese restart, ese reinicio, yo tuve un incidente, creo que fue con Lampel, el 188, que me mandó, eso fue en la curva número 2, que me mandó básicamente a la pared y tenía 5 minutos y pico de reparación. De verdad, en ese reinicio, yo no sé ni cómo demontre, mi carro estaba allá arriba peleando con toda esa gente. Y obviamente, pues después de que ya todo estaba como que pues, más derecho, qué sé yo, ahí fue que me empezaron a pasar. Y se notaba que mi carro no corría, obviamente, eran 5 minutos. Y después hubo otra amarilla, no me acuerdo ahora, y en eso pues pude bajar la reparación a 3,5, creo que fue. Tenía gomas nuevas al final, pero no estaba adelante y no pude en verdad pasarle a todos esos carros que estaban vueltas atrás, y habían hasta carros que estaban vueltas atrás bloqueando, no sé por qué, pero pues parte de. Y una carrera larga, en verdad, hasta me confundió varias veces, pensé que la 3 y la 4 era la 1 y la 2 en un par de ocasiones. Bueno. Ya estaba visco. Mareado ya. Sí. Y pues, anyway, un resultado 6 en Darlington, creo que es una victoria para mí. Y pues lo acepto. Sí, la sexta posición, y teniendo en cuenta que venís quinto en el torneo y que vienen todos bastante cerca. De hecho, Albrecht, que venía de puntero, termina noveno. Está comprimido, está para jugar al juego a largo plazo, teniendo en cuenta la cantidad de fechas que es el torneo y lo cambiante que puede ser la NASCAR, ¿no? Sí, no, exacto. Y al principio de la carrera, verdad que tuve mala carrera y yo pensé, pues, todos los que están adelante están arriba de mí en puntos, pues mejor que lo coja suave, whatever. Y no sé qué fue lo que le pasó a Jonathan Bell, fue el primero que se fue. Después fue Luca, que no sé lo que le pasó. Yo lo que dije fue, pues otro más. Y poquito a poco se empezaron a ir varios que estaban adelante mío en puntos, y eso hizo que por lo menos no me fuera tan atrás en puntos en este campeonato. Por eso que estoy contento con la sexta posición. Y no nos olvidemos de las sanciones por ahí que vayan a ver por ahí, que eso es lo rico que viene por ahí. Y hasta me tocan a mí, o sea, eso le toca a todo el mundo. Así es. Bueno, Manolo, hemos tenido la palabra de los protagonistas. No sé si alguno de los protagonistas quiere agregar algo, quiere mandar saludos, agradecimientos, alguna reflexión final. Nada, dar la enhorabuena por mi parte ahí al podium y las gracias a vosotros por la retransmisión. Bueno, y por mi parte, pues nada, agradeceros la retransmisión. Un saludo a todos
los que se han pasado por la misma y bueno, muy contento de volver a la competición. Un poquito oxidado después de unas vacaciones veraniegas y bueno, pues una carrera muy, muy difícil. Creo que ha habido 3 o 4 partes del circuito con las que no me he chocado. Lo demás creo que lo he tocado bien. Así que ha sido un poco eso. Y nada, enhorabuena al podium, enhorabuena a mis compañeros, Fer y Adrián, que habéis hecho una carrera muy buena y gracias por la retransmisión. Y un saludo y un abrazo a todo el mundo. Pues chicos, muy agradecido. Muchas gracias a todos los que habéis pasado por aquí, por la cabina. Muchas gracias, mi querido Ari, por estar ahí domingo tras domingo dando el callo. Muchas gracias a la gente que ha participado hoy en un polémico chat. Parecíamos el Raw TV de luz y yo en plan mermelada. Pues nada, me voy a despedir de todos vosotros. Ahí tenéis la clasificación general, cómo queda, como bien decía el señor Acosta. A falta del reparto de Punken y sanciones, de momento la cosa sigue liderada por Sven Albrecht con 151 puntos, el señor Juan Aragonés segunda posición 143, Tobias Canter 141, Acosta Inel Acosta en la cuarta posición, Jorge Varela quinta, Tony Alpañez sexta posición, que hoy hemos descubierto tanto Varela como Alpañez, me lo dijo el otro día el querido Ari, pero yo no lo sabía, son los demonios enmascarados, y luego Lautaro Lamperti posición 7, octava para el Huracán Fer y novena Lucas Dávila y 10 para el veterano Walt Dietre Otto. Vamos a ver, nos queda el compañero Spiri en la posición 12 y bueno, y ahí tenéis cómo sigue la general, siempre decimos provisional, a falta de que el próximo domingo recapitulemos y se repartan puntos y sanciones. Así que... si solo me faltaba eso, Carleto 777 fichara, jamás lo haría. Además, no soporto a estos pseudo progres del 3 a 4 que vienen a dar lecciones de ética y moralidad cuando que son unos impresentables. Pero bueno, he hecho este pequeño kick. Muchas gracias a todos y nos podemos ir, ¿no, Ari? Si quieres tú hacer la despedida, la haces, y si no, pues sí, yo solo recordar que el miércoles hay carrera en la B, no hay transmisión, pero el domingo que viene volvemos. Fecha libre, exacto. El domingo que viene nos vamos para Richmond para la sexta jornada de la clase A de la Virtual Oval, así que los estamos reencontrando dentro de 7 días. Chau, chau. Hasta luego. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor
en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.